otra cara de los conflictos, otra cara del periodismo, también útil, y no solo útil, sino fundamental. Vamos a empezar con Ángel Gonzalo. Él es responsable de comunicación de Amnistía Internacional en España, periodista especializado en Derechos Humanos e Información Internacional. Se licenció en la Universidad Complutense en 1998 y antes de Amnistía trabajó en proyectos de comunicación para el desarrollo en la Fundación Ayuda en Acción y en proyectos de comunicación social en la ONG Solidarios. Desde 2002 a 2007 fue fundador y redactor de la Agencia de Información Solidaria. En 2011 disfrutó de una excedencia de un año para vivir en Ghana, en Ada, donde coordinó los servicios informativos de la radio comunitaria Ada, se llama, ¿verdad? Sí, Radio Ada, la primera radio de Ghana. Radio Ada. Además ha colaborado con medios españoles como Radio Nacional, La Cadena SER, Unijaén Radio y otros en los que sobre todo ha intentado relatar aspectos sociales de la vida en África. También escribió un blog, Ganeantes, Aviso para, sobre su experiencia allí durante el trabajo que estuvo haciendo durante este año. Nos va a hablar de Amnistía y, sin duda, Ángel tiene mucha experiencia en el análisis, sobre todo, de las consecuencias que tienen estos conflictos. Ángel, cuando quieras. Pues muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de la jornada. Gracias a la Universidad por invitar a Amnistía Internacional, es un placer estar aquí. Antes de comenzar, sí que quería dejar algo claro que quedó antes un poco en el aire en cuestión de derechos humanos, cuando hablábamos que si los derechos humanos eran de Occidente o eran de Oriente. Para mí creo que es importante un concepto decir que los derechos humanos no son ni de derechas, ni de izquierdas, ni de Oriente, ni de Occidente. Los derechos humanos son de las personas, de todas las personas, y son los derechos que todos los países se han confabulado de alguna manera para cumplirlos y están recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y existen instrumentos pues, para que estos derechos se cumplan y los disfruten las personas de toda condición, de cualquier país, de cualquier nacionalidad. Y yo creo que es un mensaje importante. Bueno, centrándonos en lo que es la charla de hoy, hay una cosa que llama mucho la atención y, bueno, África llama y a pesar de hacerlo con insistencia, esa llamada a menudo no se escucha. Y no se escucha, y tienen ejemplos muy claritos en las últimas semanas. Son, por ejemplo, más de 100 personas abandonadas en Níger, abandonadas en el desierto, han muerto de sed, muchas de ellas. Son personas que están llamando y llaman a las puertas de Europa, igual que llamaban las personas de las que hablaba Nico Castellano antes, las personas que trataban de alcanzar Lampedusa, las 400 personas que fallecieron, o las personas que están en Ceuta y en Melilla, o en la parte marroquí, intentando llegar a territorio español y se encuentran con una alambrada culminada con cuchillas o con concertinas o con navajas que les causan heridas, sufrimiento y dolor. Yo participé en la misión de investigación de Amnistía Internacional del año 2005 cuando estuvimos precisamente en Ceuta y Melilla identificando pues, estas vallas metálicas de más de 4 metros finalizadas con estas cuchillas. Estuve entrevistando a mucha gente que tenía heridas, que había sufrido por las consecuencias de intentar cruzar a territorio español y encontrarse con esas cuchillas. Y también me encontré y documentamos, junto con un forense, 13 personas que habían fallecido, unas del lado español, otras del lado marroquí. Nunca llegó a aclararse porque nunca hubo una investigación independiente, imparcial y exhaustiva que aclarara qué había pasado con estas personas. Por eso digo que África llama y que esa llamada a menudo no se escucha. Como decía antes Nico también, la llamada se rechaza y se prefiere blindar las fronteras antes que actuar y cumplir con las obligaciones internacionales contraídas, porque muchas veces en esas devoluciones, en esas expulsiones ilegales, devoluciones colectivas, no se identifica pues a las personas, no se identifica a los solicitantes de asilo. No todas las personas que vienen huyendo de la miseria, del hambre, que los hay muchos, sino hay muchas personas que vienen huyendo de violaciones de derechos humanos, de situaciones de conflicto, y eso raramente se les identifica y se les permite que puedan tener acceso pues bueno, a una solicitud de asilo si así lo entienden. Bueno, dada la crisis en los medios de la que no hemos hablado, pero que seguramente saldrá a lo largo de hoy, y la escasez de corresponsales españoles en África,
yo creo que las ONGs tienen nuevas oportunidades y nuevos espacios para, bueno, pues informar de cuál es la realidad de África. Al final, los espacios de los que se habla de África son muy poquitos, son ventanitas que se abren, y las organizaciones a menudo estamos sobre el terreno, enviamos misiones de investigación a documentar qué es lo que ocurre, intentamos pues dar esa voz a esas personas que tienen voz pero que no se les escucha. En la Amnistía Internacional tratamos de prestarle mucha atención a esta llamada de África. Entonces, por ejemplo, en 2012, pues un 16% de los comunicados de prensa que emitimos, alrededor de 600, estaban dedicados al continente africano. Y también fue el continente sobre el que más informes publicamos, un 26%, que son unos 14 de los 53 que hizo todo el movimiento en todo el mundo. Tenemos un equipo de personas especializado en África que trabaja desde la sección española, a la que yo represento, y luego tenemos un equipo de investigación que tiene su sede en Londres y que forma parte, lidera las misiones que realizamos pues, en el continente y en otras partes del mundo. En esas misiones son equipos multidisciplinares, en los que generalmente acude pues, un jefe de misión, un logista y personas de prensa o de comunicación como yo, que son los que documentan, hacen las entrevistas, graban en vídeo, toman testimonio a las víctimas y bueno, traen los resultados y luego los presentamos públicamente. Estos resultados, toda la información que recoge Amnistía Internacional está contrastada al menos por dos fuentes diferentes. Es marca de la casa y en 50 años que tiene la organización nunca se ha cometido ningún error en ningún dato, ninguna información que hayamos dado. La calidad para nosotros de la información es básica y es nuestro sello de identidad. Para ello, a veces somos lentos a la hora de reaccionar, en el sentido de que comprobamos exhaustivamente todos aquellos testimonios que recogemos. Y para nosotros es clave esa información que tenemos, hacerla llegar al gran público. Trabajamos siempre en tres patas. La primera es la acción, la movilización, el poder de la gente. Amnistía Internacional es una organización de personas que trabaja por personas, no es otra cosa. Y para eso queremos estar en la calle, estamos en las universidades, estamos en charlas como estas, estamos allá donde se nos llama o allá donde haya una violación de derechos humanos, vamos a intentar que haya siempre una voz de amnistía para denunciarlo. También trabajamos con las instituciones, es toda la parte de lobby, reuniones, pedimos todas nuestras informaciones, las enviamos siempre con anterioridad de hacerlas públicas a las instituciones, porque lo que queremos es lograr cambios, queremos cambiar leyes que mejoren las condiciones de las personas. Y para eso tenemos interlocución al más alto nivel, desde presidentes de gobierno, secretarios de Estado, ministros, empresas, cuando son también actores implicados en algún conflicto, como puede ser hoy mismo, que Amnistía Internacional está lanzando un informe sobre la situación en el delta del Níger, toda la contaminación provocada por la empresa petrolera Shell. Hoy estamos haciendo esta denuncia y previamente hemos enviado nuestra información a la compañía y luego lo hacemos público pues, a través de los medios. Mi responsabilidad es esa, hacer estas denuncias públicas a través de los medios de comunicación. Y en los casos que nos ocupan de África, el problema es, como decía, esos pocos medios o esos pocos espacios que hay. Entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos una información es identificar pues, a los periodistas que están cubriéndolo. Yo hoy voy a poner tres ejemplos referidos a África, la guerra de Mali, por ejemplo, la situación de la homosexualidad en África, que es uno de los grandes temas, de las grandes crisis de derechos humanos. Y luego voy a hablar del conflicto no declarado de Nigeria, con todos los abusos cometidos en el norte por Boko Haram y la respuesta brutal también por parte del Gobierno. Van a ser ejemplos rápidos y hay unas diapositivas ahí. En el ejemplo de Mali, pues voy a hablar de cómo fue, por ejemplo, la relación con Pepe Naranjo, que es la persona si no el primero, de los primeros que llegaron allí pues para cubrir esa segunda situación de conflicto, como decía él antes, que se vivió y cómo fue la interrelación con el equipo de Amnistía. Bueno, nosotros cuando enviamos un equipo de investigación, ¿qué es lo que ocurrió en este caso de Mali? Pues lo que intentamos hacer es conectarles con los periodistas que están allí, tratamos que colaboren juntos. Amnistía Internacional nunca va empotrado, los investigadores nunca van empotrados con los ejércitos o con soldados, siempre todas las investigaciones son independientes, trabajamos con equipos propios y no entramos a un país si no se nos permite visitar las cárceles, hablar con todo tipo de personas. Y por esa razón, por ejemplo, llevamos mucho tiempo sin entrar en Cuba, sin entrar en China, sin entrar en Corea del Norte. Cuando eso no se puede hacer, cuando no podemos ir sobre el terreno, la información
la sacamos a través de las organizaciones locales que nos merecen absoluta confianza y, como decía antes, comprobamos siempre todos los testimonios y tratamos de, bueno, pues de evaluar cuál es la situación. Cuando hay una situación de conflicto, como es fue la situación de Mali o ahora mismo en Siria, ahí no esperamos invitación alguna. Ahí directamente vamos e intentamos hacer nuestro trabajo y documentarlo. No esperamos invitación porque una situación de conflicto, pues como se pueden imaginar, dos bandos enfrentados, pues es muy complicado que alguien garantice la seguridad o tener una visión imparcial e independiente de lo que ocurre. Depende del bando en el que uno se aloje o coja la información. Entonces procuramos siempre visitar ambas partes y tener una visión lo más amplia posible. Otra vertiente que hacemos en nuestro trabajo es contactar pues, con los periodistas y los medios de comunicación que están en la redacción, las redacciones centrales en Madrid y Barcelona, donde están ubicados la mayor parte de los medios de comunicación, y contarles qué es lo que hemos visto o, en ocasiones, traerles a las redacciones a las personas que hemos conocido, las personas la situación que hemos documentado. A veces lo hacemos en vídeo, como yo decía antes, cuando en 2005 bajamos a Ceuta y Melilla y luego visitamos Argelia para ver cómo estaban abandonadas miles de personas inmigrantes en situación administrativa irregular, es decir, personas sin papeles. Pues en ocasiones esos documentos, esas personas las documentamos, sacamos información, grabamos en vídeo y lo traemos. Y cuando se puede los traemos físicamente para llevarlos o bien a las redacciones o bien a las reuniones con instituciones. Siempre nos interesa, bueno, es parte de nuestro trabajo, lo decía antes, esto que hacemos, personas que trabajan con personas, pues ponerles rostro, y para ponerles rostros lo que hacemos es llevarlos y ponerlos en las reuniones si se puede. Cuando esto ocurre, y voy a poner algún ejemplo luego, pues vemos cómo pues hacemos una ronda de entrevistas, los llevamos a los grandes medios e intentamos que tengan la mayor difusión posible pues los mensajes que habitualmente lanzamos en situación de derechos humanos. Pero bueno, ejemplos concretos de cómo trabajamos. La guerra de Mali. Nosotros, pues bueno, lanzamos un informe y un comunicado de prensa. A veces, como digo, tenemos imágenes, a veces tenemos testimonios, en fin, todos los materiales que podemos elaborar. Ese es el comunicado, por ejemplo, que nosotros lanzamos. Y luego, pues estas son algunas de las consecuencias de ese trabajo que hacemos. Pues en este caso era Pepe Naranjo, con una de las informaciones que él publicaba. En este caso es ABC. O sea, al final nosotros trabajamos con todos los medios de comunicación. Esta es la denuncia que apuntaba Pepe, que además fue el primero, él el que lo documentó. Y nosotros lo que hicimos, o mi trabajo en este caso, fue contactar con Pepe y decirle: oye, tú estás trabajando este tema, hay un equipo de Amnistía Internacional allí, está trabajando en el mismo tema, a ver de qué manera os coordináis y podéis pues compartir información o apoyaros mutuamente. Entonces, siempre hay una relación muy estrecha, o tratamos que sea estrecha, pues o bien con los periodistas freelance, los enviados especiales, corresponsales. Desgraciadamente, corresponsales cada vez quedan menos, porque, como decía antes, esa crisis que hay en los medios de comunicación lo que ha motivado es que haya cada vez más freelance y gente que por su cuenta y riesgo está cubriendo pues los diversos conflictos o los diversos países. Para eso las redes sociales son muy útiles en el sentido de poder contactarles y saber quién está en cada lugar, utilizando un hashtag, pues por ejemplo Mali, o si podéis hacer la prueba fácilmente, ponéis un hashtag Siria y enseguida veréis quién está escribiendo sobre el terreno o quién está interesado. Para nosotros eso es información muy útil para poder enviarles la documentación que nosotros estimamos que es oportuna. Bueno, como veis, trabajamos con todo tipo de medios de comunicación. Como decía antes, los derechos humanos no son ni de derechas ni de izquierdas, son derechos de las personas. Entonces aquí hay ejemplos del País, La Gaceta, ABC, o sea, todo tipo de medios de comunicación. No discriminamos, allá donde nos llaman, emisoras de radio, platos de televisión. Vamos, ayer mismo estuvimos en el intermedio, pues hablando de la situación en Ceuta y Melilla, con lo de las concertinas, las cuchillas que, como digo, están puestas para causar sufrimiento y que ya está demostrado, tanto por Amnistía Internacional, informes del Defensor del Pueblo del año 2005, año 2006 y el propio Consejo de Estado que ha dicho que el Consejo de Europa, que ha dicho que efectivamente las concertinas que están en la valla de Ceuta y Melilla pues no tienen efecto disuasorio sino lesivo. Esto ya estaba documentado de antes, se vuelve a documentar y siguen presentes esas concertinas, esas cuchillas en la valla de Ceuta y Melilla. Bueno, pues esto es parte de nuestro trabajo
Y eso también, traer, por ejemplo, a Saloum Traoré, que es el director de Amnistía Internacional en Mali. Como decía, a veces enviamos información directamente a los medios, los ponemos en contacto cuando están sobre el terreno, o en este caso trajimos a Saloum Traoré a Madrid. Lo trajimos a Madrid y le montamos una agenda de entrevistas. En este caso, pues con el periódico El Mundo, y lo llevamos a reuniones, instituciones, etcétera. Y a veces nosotros mismos elaboramos los propios contenidos. Cuando nos dejan un espacio, pues en este caso es en el blog de África no es un país del país, pues hablamos de la situación que nosotros hemos ido documentando. O sea, trabajamos en todos esos ámbitos, o bien con periodistas, o bien los traemos, o bien hacemos los contenidos propios. Y este es otro de los temas que apuntaba antes, la homosexualidad en África. A día de hoy es delito en más de 30 países de África subsahariana. Y esto es una de las grandes crisis de derechos humanos que ahora mismo hay en el continente. Incluso hay lugares donde se puede aplicar la pena de muerte por ser homosexual. Esto es una preocupación de derechos humanos básica que combatimos con la mayor fuerza. Y en este caso, pues igual, hacemos un informe, documentamos, vamos a los países y elegimos cuál es el mejor momento para lanzarlo. Esos lanzamientos, si luego tenéis interés, os explico cómo son, pueden ser múltiples en diferentes ciudades al mismo tiempo, etcétera. Durante mi experiencia en Ghana, como decía antes Chema, durante un año pues también tuve pues conocimiento de cómo era la situación de la homosexualidad en este país, que es delito, y bueno, hay una persona en esta sala que estuvo visitándome en Ghana y que también conoció de primera mano cómo eran tratados con la estigmatización las personas homosexuales, y en este caso un niño que conocimos de una comunidad. Entonces son ejemplos terribles y que ponemos siempre sobre la mesa para poder denunciar cómo son estas situaciones. Y en este caso, pues trabajamos también con medios digitales, proporcionamos material audiovisual, gráfico, pues todo aquello que tenemos, toda la información que tiene Amnistía Internacional es información pública. O sea, no nos guardamos nada, procuramos ser lo más transparentes posibles, y toda la información de la que disponemos está en la web, al servicio de medios de comunicación, y darle pues la mayor salida posible. Y este es otro de los ejemplos de pues cuando nosotros elaboramos nuestros propios contenidos. En este caso, como veis, a veces las fotos se repiten, pues porque son las que tenemos. Resulta muy difícil sacar fotos de personas que están sufriendo violaciones de derechos humanos, que quieren prestar su rostro, su voz, su testimonio para documentar qué es lo que se ocurre. Y bueno, como decía antes, si no hay corresponsales sobre el terreno, al final nosotros hacemos de altavoces y pasamos esa información a los medios de comunicación. Y este es el último de los ejemplos que quería poner, el conflicto no declarado de Nigeria. Esto es una situación brutal que lleva produciéndose desde hace bastante tiempo. La actuación de Boko Haram es educación occidental prohibida, lo que significa, y trata de imponer la sharia en todo el país. Opera sobre todo en el norte de Nigeria. Y bueno, yo recuerdo viviendo en Ghana que hubo uno de los atentados quizá más importantes, más dolorosos, más graves, más crueles de Boko Haram, que fue el día de Navidad. A mí me tocó en Ghana. La relación que hay de Ghana con Nigeria es bastante estrecha, porque son dos países excolonias británicas, comparten el idioma oficial, que es el inglés, y aparte hay muchos vínculos culturales entre ambos países, y la distancia entre ambos no es más de 200 kilómetros, lo que puede haber en 250 kilómetros en línea recta de un lugar a otro. Y se vivió con bastante dolor, y al final, como siempre ocurre en cualquier situación de conflicto, quienes más sufren son las personas, aquellas personas que están en medio. Y este conflicto no declarado provoca que el norte esté tomado por Boko Haram, que cometa atentados generalmente contra iglesias, pero también contra o bien iglesias cristianas o bien contra escuelas. Como decía, Boko Haram significa educación occidental prohibida, y entonces van contra todo aquello que para ellos significa Occidente. Y en ese caso, pues eso, bien religión cristiana o bien las escuelas. Hace muy poquito hemos presentado un informe hablando de atentados en escuelas, que es realmente brutal. Bueno, de esta manera pues lo trabajamos con un contenido propio. Nigeria, la población atrapada entre dos fuegos. Es curioso que al final, pues claro, titulares, imágenes se van repitiendo en medios de comunicación
Como digo, nosotros la información que tenemos es pública, la pasamos y cada cual pues luego elabora sus propias piezas. Esta es la respuesta que tiene el Gobierno de Nigeria a esos atentados crueles, devastadores, absolutamente condenables por parte de Boko Haram. Pues la otra parte, como decía, Amnistía siempre documenta violaciones de derechos humanos. Cuando las cometen los gobiernos son violaciones de derechos humanos, cuando los cometen grupos armados como Boko Haram son abusos contra los derechos humanos. Estamos en medio, como no puede ser de otra manera, y denunciamos lo que hacen unos y lo que hacen otros. El interés que tiene Amnistía es poner esto siempre sobre la mesa y buscar soluciones, buscar que cambien las cosas, avergonzar a los gobiernos cuando cometen esas violaciones de derechos humanos y procurar que cuando son los grupos armados que no sigan haciéndolo y condenarlo con toda la energía que disponemos. Esto es lo que decía muy reciente de la situación en las escuelas. Imagínense la brutalidad que supone atentar contra una escuela. Esto está ocurriendo ahora, esto es del 4 de octubre, o sea, es muy reciente. Y otra visión de la misma noticia. Las imágenes, son igual de terribles que las que mostraba Pepe antes de Mali. Y esto es lo que quería contarles. Esta es la forma que trabaja Amnistía Internacional, documentando violaciones de derechos humanos. Esta es la llamada de África que intentamos atender, que intentamos poner sobre la mesa, y siempre con la máxima independencia, el máximo rigor. Amnistía Internacional no recibe subvenciones de ningún gobierno, de ningún partido político, de ninguna confesión religiosa. Se mantiene única y exclusivamente con las aportaciones de socios y socias, y creemos que eso es la garantía de la independencia y de la imparcialidad. Y también tengan en cuenta una cosa: Amnistía siempre es estupenda cuando habla de lo que ocurre fuera, pero cuando habla de lo que ocurre dentro es algo que ya no es tan estupendo. Nos pasa cuando denunciamos, por ejemplo, en España, que hay casos de malos tratos y de torturas. No son sistemáticos, obviamente. En España esto no ocurre de forma sistemática, pero sí generalizada, y llevamos documentándolo durante años. Y la mayor parte de estos malos tratos y torturas se producen en el contexto de la inmigración. Y esto es algo documentado por Amnistía Internacional. Cuando decimos que ocurre en otro país, le damos la mayor credibilidad. Cuando decimos que ocurre en España, entonces ya empiezan los rostros a cambiar el tono. Pero Amnistía somos los mismos en un país o en otro. Simplemente hacemos nuestro trabajo, que es defender los derechos humanos y ponerlos sobre la mesa para que se respeten. Muchas gracias. Gracias, Ángel, por esta exposición. Me decía ayer, que Amnistía en España tiene 70.000 socios, nada menos. Es una organización de un tamaño a tener en cuenta, y es interesante porque tienen oficinas hasta en 70 países. Sí, hay oficinas en 70 países y 3 millones de miembros en todo el mundo. 3 millones, nada menos. Una organización, una auténtica transnacional por los derechos humanos. Interesante, desde luego, el trabajo, y muy interesante también lo que aportan a los medios de comunicación y cómo los que trabajamos en los medios de comunicación nos podemos apoyar en Amnistía Internacional, y sobre todo en su credibilidad, porque, como decía, no fallan. Y uno como periodista y como humano tiene ciertas debilidades, y una de mis debilidades, si me lo permiten, es Javier Bernabé. Con cuidado. que es el siguiente ponente. Javier Bernabé Fraguas es periodista y profesor universitario, licenciado en Ciencias de la Información en la rama de Periodismo y máster oficial en Relaciones Internacionales, ambos en la Universidad Complutense. Ha trabajado en más de 19 países de América Latina como cooperante, y en 1995 se le ocurrió la muy brillante idea entonces, y más brillante aún hoy, de diseñar y poner en marcha el título de especialista en Información Internacional y Países del Sur, en 1995, ¿no? Hoy más vigente que nunca, pero entonces, desde luego, toda una premonición. Como decía, ha trabajado como periodista y cooperante en 19 países, y es autor de numerosos artículos periodísticos y de investigación académica, entre los que destaca el libro Periodismo Preventivo y otra manera de informar sobre la crisis y los conflictos internacionales. Escuchen atentamente, porque Javier Bernabé siempre tiene mucho que enseñar. Bueno, muchas gracias a la organización de esta jornada, porque los que venimos del ámbito universitario, da igual el cargo que ocupe uno,
no sé si el resto lo va a valorar igual, valoramos extremadamente que esta sala esté a reventar. Esto es muy difícil, la organización del evento lo ha conseguido y creo que hay que pues dar un aplauso en este momento imaginario, ¿no?, para no romper más, pero creo que realmente es muy, muy, muy importante. Felicito, por lo tanto, a la decana, al rector, en primer lugar, a la decana y al profesor Alberto Ardévola Abreu, que creo que han hecho posible que estemos aquí y que ustedes, estudiantes, profesorado, colegas que están sentados al otro lado de la sala, hayan tenido el lujo de la mesa redonda anterior y de los ponentes anteriores y de los que van a venir después. No hablo de mí, hablo del resto. No es fácil sentar a gente que ha estado dando vueltas por el mundo y menos por África haciendo buen periodismo. Lo digo porque voy a hablar fundamentalmente de hacer mal periodismo, que es lo que se está haciendo, vamos a hablar por lo bajo, en un 80% de la profesión. Vengo a hablar de pasión y vengo a hablar de locura. Y quien no tenga en esta sala pasión y locura por el periodismo, bajo mi punto de vista, los organizadores me van a regañar, que vayan cogiendo la puerta y que se larguen de la sala y de la profesión. Porque sin pasión y sin locura, en el año 2013 están bastante fastidiados. El mundo está cambiando, el periodismo está cambiando. Estamos en el ojo del huracán, lo llevo diciendo varios años, mucha gente también lo lleva diciendo. Cuando uno está en el ojo del huracán no se entera en absoluto de lo que está pasando alrededor, normal, porque tenemos un torbellino en la profesión que se nos está echando encima. Ese torbellino se llama cambio de medios de comunicación. Ese torbellino se llama vamos a empezar a poner nombres y apellidos a quien hace mal la profesión. Da miedo. ¿Por qué? Somos, desgraciadamente, una de las profesiones más corporativistas del mundo, desgraciadamente. Los médicos están ahí, los abogados están ahí, pero nosotros también estamos ahí. Y el problema es que si alguien hace mal su trabajo, como periodista, a todos nos tildan y a todas nos tildan como malhechores de nuestro trabajo. Y eso es absolutamente injusto. Y como ven, no tiene nada que ver lo que estoy diciendo con la presentación que tenía preparada. Los que ya me conocen lo saben, luego vamos a llegar a tiempo porque solo son 10 láminas. Vamos a poner un ejemplo, no me atrevo a decir de África, pero el ejemplo está en tierras canarias, geográficamente lo es. Canal de televisión Telecinco, periodista presentador del informativo Prime Time, Pedro Piqueras. Yo no conozco a Pedro Piqueras. Me da igual Pedro Piqueras. Pedro Piqueras ni me cae mal ni me cae bien. Pedro Piqueras hace una entrada en un informativo que si hubiera cárcel por hacer mal periodismo estaría en cadena perpetua, aunque discutiera con mi amigo Ángel Gonzalo. Vamos a salvar la pena de muerte todavía, porque llevo solo 3 minutos. En el minuto 18 probablemente entremos en pena de muerte. Como no empecemos a decir estas cosas entre todos, esto no lo levantamos. Y tenemos la profesión a la altura del suelo. Y de ustedes depende que la profesión empiece a subir un poquito en calidad, poco a poco, en los siguientes años. Isla del Hierro, volcán subacuático, 18 días, no pasa nada. Nada. No había peligro, todo el mundo ya está evacuado, nada. Ni una humaredita, nada. Es decir, no había noticias. Entrada de imagen en telediario Prime Time 9 de la noche. Pelotazo estallido de un volcán subacuático. Joder, ha estallado. Noticia. Entrada de texto de Pedro Piqueras. Esto que están ustedes viendo todavía no ha pasado en la Isla del Hierro, pero puede pasar en cualquier momento. ¿Cadena perpetua les parece poco? ¿Mucho? A mí me parece bastante poco. O empezamos a poner nombres y apellidos y a manifestarnos en la puerta de, en este caso, Telecinco, en otro El País, en otro, etcétera, etcétera. O la calidad de la información no va a cambiar. Si un médico se equivoca en una operación, le denunciamos por negligencia médica. Si un periodista hace barbaridad y media y nos malinforma de África, ¿qué hacemos? Nos callamos.
como lectores, como oyentes y como televidentes. Y eso está en su mano. También está en su mano hacer buen trabajo periodístico, por supuesto. Pero tenemos una doble faceta. Cuando se cubren conflictos y crisis, evidentemente esto se complica. Pero lo que estoy contando no es una broma. Esto lo tengo citado ya en algún artículo. Tomé el minutaje porque me parece sencillamente impresentable. Me parece una tomadura de pelo. Y esto se ha hecho. Las dificultades que están enfrentando los colegas periodistas que han estado viajando por África, no es mi caso, yo he estado solo en 3 países, mi área de influencia, de trabajo, de especialidad es América Latina, he estado en todos los países de América Latina trabajando como periodista o como cooperante. Los colegas que han estado en la mesa y los que van a estar, como Gemma, como la maestra Rosa María Calaf, que es, bueno, se lo digo porque para mí lo es y para mucha gente también, Ángel lo hemos hablado, anoche los que nos quedamos hablando lo hemos hablado y es así. Y si no lo fuera, Rosa María también lo diría, porque creo que me caracterizo por decir las cosas de frente, y lo eres. Se han enfrentado a problemas diferentes. Nicolás se puede enfrentar a un problema que sea romper la línea editorial a veces, que no le deja meter un tema y lo consigue meter. Esa es una pelea a la que se tienen que acostumbrar. La vida del periodista no es fácil, nadie lo dijo, con todo mi respeto a otras profesiones. Si no querían pelear de esta manera, haberse metido a otras. Como aquí puede haber profes de otras áreas, no me atrevo a decir, ¿no? Pues haberse metido a Derecho. ¿No? ¿Usted qué dice? Bueno, pues eso. Haberse metido a Sociología. Mira a una compañera que está ahí. No, si quieren la vida fácil, métanse allí. No, no. Aquí nadie nos dijo que esto fuera fácil. Y si se lo han dicho, se han equivocado. Y ahora, por lo menos, hay alguien que les está diciendo pilas. Pónganse las pilas, porque está en su mano, en parte, cambiar la profesión, en la nuestra también. Vamos a ir poco a poco. Van a tener que pelear contra líneas editoriales de medios de comunicación. Merece la pena, sin duda. El problema es que van a tener que pelear cada vez menos porque cada vez va a haber menos trabajo en medios de comunicación masivos. Como freelance, y hemos tenido algún ejemplo importante en la mesa y vamos a tener más, ellos van a hablar, me gustaría, pues no me puedo quedar luego por la tarde, pero que Gemma, ya que Pepe no lo ha dicho, las dificultades, solo 2 minutos de contarles a los chicos y las chicas las dificultades que conlleva largarte a un continente, pelear cada información y poder vivir de ello. Porque siempre digo igual, en ese ojo del huracán en el que estamos, en esa línea fronteriza de los medios de comunicación, donde se echan a periodistas como Ramón Lobo, donde hay gente que lleva 30 años de profesión y está en la calle expulsada de sus medios, ustedes no tienen cabida. Nosotros no tenemos cabida. Si Ramón Lobo no tiene cabida, ustedes no la tienen. Es decir, acostúmbrense a hacer otro periodismo, creo muy bonito y muy interesante. Difícil, que es montar medios de comunicación, ya que la coyuntura de Internet lo permite. Muy difícil. Chema, de King Valley, lo sabe, porque tiene uno de los mejores medios, en castellano sin duda alguna, para mí el mejor, de información especializada sobre África. Y lo montó con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con mucha pasión y con mucha locura. Repito, si no hay pasión y locura en la sala, por favor, dedíquense a otra cosa, porque no van a poder vivir de ello. Dicho esto, la cuestión es que se acostumbren a montar medios de comunicación con los que puedan comer, porque hasta los periodistas, lo comentaba antes un poquito, y Ángel ya me lo ha oído varias veces, tenemos una muy mala costumbre. Muy mala. Yo sé que es mala y nos la tenemos que quitar. Que es comer 3 veces al día. Solemos desayunar, comer y cenar. No hablo de copas. Desayunar, comer y cenar. Hasta que nos quitemos esa costumbre, la gente tiene que entender que por la información de calidad hay que pagar. Y la gente no entiende que por la información de calidad hay que pagar. La gente entiende que no queremos publicidad en los medios de comunicación, por ejemplo, de empresas como Repsol, porque va a tocar la línea editorial del medio y no vamos a poder escribir lo que está haciendo Repsol en algunos países africanos, por poner un ejemplo. Entendido. Entonces no queremos publicidad de Repsol. ¿Y cómo hacemos si Pepe tiene que comer? Tendrán que pagar por la información. Eso poco a poco, como concepto, creo que hay que irselo metiendo en la cabeza. Y no me digan que pagan por la conexión a Internet. Lo que digo es que tendrán que pagar, aunque sea poco, por tener información de calidad. De a poquito, acostumbren a su gente, a sus ámbitos cercanos y trabajen en eso. Dentro de esta locura, lo que ocurre es que llevo 18 años haciendo este curso, dirigiéndolo, de especialización en información internacional y países del sur, y a partir del 2004 la presión
del alumnado y exalumnado dijo, bueno, ¿por qué no trabajamos en una línea periodística que cuaje, o por lo menos que lo intente, hacer otro tipo de periodismo en crisis y conflictos? Lo llamamos periodismo preventivo. El foco del periodismo preventivo, y lo digo rápido, insisto que no sé para qué me preparo las cosas en PowerPoint, porque luego no. El foco es dar luz en nuestros trabajos periodísticos a los actores locales que están sufriendo las crisis y conflictos y que están proponiendo ellos mismos soluciones a esas crisis y conflictos. ¿Por qué? Porque si la gente se empieza a acostumbrar a leer reportajes y trabajos en esa línea, en esa dirección, poco a poco, de aquí a 50 años, porque no va a ser fácil, se van a acostumbrar a ver otra imagen del sur. No son buenas noticias, no, es la realidad. Lo que ocurre es que si yo solo le muestro una partecita de la realidad, que es lo que hemos dicho que los grandes medios nos dejan, estoy mintiendo. Porque si identifico que todo lo que pasa en África es malo, estoy mintiendo. No estoy informando un poquito, no, estoy desinformando. Entonces, la propuesta es, insisto, dar foco máximo a las soluciones de sus problemas que vienen de los propios actores locales. Sin prisa. Trabajo riguroso, fehaciente, paso a paso. En resumen es esto está bastante más... Alberto lo sabe, ¿no? Pues currado, pero en resumen es eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues los orígenes de todo esto es un cabreo monumental. Un cabreo monumental fundamentalmente por la mala calidad de la información periodística internacional que tenemos en nuestro país. Cuando había dos periódicos que tenían entre 6 y 10 páginas de internacional, uno es La Vanguardia y otro el diario El País, y ahora mismo eso se ha reducido, pero no solo, sino que ya no hay corresponsales. No solo eso, puede no haber corresponsales y que se fíen de Pepe cuando está haciendo un reportaje fuera. No se fían. Tiene que pelear cada nota que manda. Hay un problema. No hay contraste de fuentes, esto es básico, esto es de 1880, O sea, digo, contraste de fuentes, contexto y rigor. Claro, lo triste es que en 2013 estemos diciendo o hacen contraste de fuentes, o contextualizan, que es lo que ha dicho Nicolás, o son rigurosos con su trabajo, o no hacen periodismo informativo, están haciendo propaganda. ¿Qué es lo que ha dicho? Repito, están haciendo propaganda. Asúmanlo. Ustedes quieren hacer propaganda, sigan la línea masiva de los medios generales. No quieren hacer propaganda, peleen, porque es posible ganar la pelea, a veces. Es posible, y sobre todo merece la pena intentarlo. Los países del sur, como foco de conflicto fundamental, entre ellos, evidentemente, África, no nos gustaba. No es que no nos gusten los países del sur, son nuestra pasión. Lo que digo es que no nos gusta que solamente aparecieran como foco de conflictos. Y que la información es una mercancía, pues es un hecho. Simplemente no nos gusta y lo dejo ahí. Y, por lo tanto, habrá que trabajar esa mercancía con la máxima calidad posible según están las cosas. ¿Cómo estamos intentando hacer eso? A través de la formación y de la acción. A través de formación con cursos, ahí hay algunos correos y algunas cositas, y a través de la acción con materiales y trabajos periodísticos. En enero sacamos un medio de comunicación nuevo, todo mi equipo en la universidad, ya estaremos conectados porque queremos que colaboren, y bueno, con Chema ya se lo hemos dicho y los demás, y se va a trabajar en Internet, evidentemente, y se va a trabajar con monográficos. Otra locura. Monográficos en Internet. Pero Internet no era solo para la inmediatez, no, señores y señoras. Internet vale para mucho más. Vale para tener unos archivos documentales brutales. Vale para tener entrevistas en vídeo de difícil acceso que solo van a permanecer en un monográfico. Valen para etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, formación y acción. Es decir, hablamos e intentamos actuar también. ¿El objetivo principal? Pues como ven ahí, trabajamos en situaciones de crisis y conflictos. Damos máxima luz a los actores sociales locales, en segundo término a los actores locales políticos y en tercer término a los actores internacionales que están allí. ¿Cómo vas a analizar Mali sin tener en cuenta a los actores internacionales? Lo entiendo, pero nuestro reportaje sobre Mali no va de esos actores. Tiene que ir de los actores sociales locales que están proponiendo soluciones a su problema, porque normalmente esas soluciones suelen ser las acertadas y no las tenemos en cuenta. El problema no es que en esta sala no las tengamos en cuenta, es que mi hermano y mi madre no las tengan en cuenta, porque leen El País y ahí no sale, salvo lo que publica Pepe. Hay que trabajar, por lo tanto, en nuestros entornos cercanos para acostumbrarles a tener otra información. ¿Qué proponemos, por lo tanto, en este tipo de periodismo? Ir un pasito más allá del periodismo de denuncia. El periodismo de denuncia está magnífico. Por otro lado, no decimos que todo el mundo tenga que hacer el preventivo. Es una cosa que ponemos en la mesa, ni que sea la panacea en absoluto. La ponemos en la mesa
y a ver qué pasa, a trabajarla. Ir un poquito más allá. El periodismo preventivo se quedaría en denunciar una situación con rigor, bien hecha la denuncia, y nosotros iríamos en ese pasito más allá a identificar, hecha la denuncia, la identificación de lo que pasa allí, quién está de los locales proponiendo soluciones factibles. Vamos a cambiar esa idea de que no pueden salir de sus conflictos. Es mentira. Y vamos a cambiarla a través de lo que sabemos hacer, que es periodismo. Como ven aquí, lo que intento expresar es que, claro, hace falta tiempo. Si llevan 75 años machacándonos con otra cosa, esto no va a cambiar en 2. Paciencia. Hace falta mucho trabajo periodístico y hacen falta lectores, oyentes, televidentes, formados, interesados, inquietos. Loco, estoy loco, claro. Lectores formados. Perdón, lectores, si no tenemos lectores. Pues habrá que trabajar, y este es un muy buen lugar para trabajar, se llama universidad. Y me encanta estar con colegas profesores que están inquietos, y coincidimos en muchos términos, por darles este tipo de formación. Trabajamos en X situaciones clave: conflictos armados, crisis internacionales, crisis sociales, de derechos humanos, medioambientales y humanitarias. Es una tipología muy breve, modificable, está totalmente viva, simplemente la pongo rápidamente para ubicarles. Lo que proponemos es clásico, en la propuesta no hay mucha novedad. O sea, quiero decir, anticipación y explicación de causas, eso se lleva diciendo hace un siglo. No solo información de los efectos de lo que pasa, información sobre el desarrollo de esa crisis o conflicto, y aquí sí viene la novedad, informando como leitmotiv riguroso, sistemático, pesadísimo, de la potenciación de las soluciones de esas crisis por los actores locales. ¿Quién está diciendo qué hay que hacer? Y ojalá un seguimiento que evidentemente los medios masivos no nos van a permitir, porque nuestra tropa de periodistas tiene que ir a otro sitio. Vemos las dificultades que hay en esta propuesta, claro. Localizar actores de solución, por supuesto. Yo he trabajado muchísimo tiempo en Venezuela. Es difícil, en algunos casos, localizar actores de solución sobre determinados conflictos o crisis de ese país, por ponerles un ejemplo. Evidentemente, otra dificultad es no hacer solo periodismo de denuncia. En nuestro caso, lo que proponemos. Insistimos que aplaudimos el periodismo de denuncia. Ir un pasito más allá, que es esa focalización de las soluciones. Y claro, aquí viene, en el último bloque, la pelea máxima. Convencer a los colegas de menos de 30 años, yo tengo 46, que leer, escuchar y ver elementos informativos durante varios minutos no hace daño. No, quiero decir, no te entra un virus a la cabeza por leer más de 140 caracteres. No te va a dar una apoplejía. De verdad que no. Se pueden leer 3 folios y salir contento. Se puede ver un reportaje en televisión de 30 minutos y decir, joder, me he enterado de lo que ha pasado en este sitio, o por lo menos me ha inquietado para enterarme más. Superar esos 2 minutos no te vuelve loco, no, lo puedo certificar. Y por lo tanto acostumbrarnos a leer reportajes, entrevistas en profundidad, dosieres informativos, documentales. Hay pocos programas en televisión que sigan manteniendo eso. Bueno, pero existen algunos. Búsquenlos y devórenlos, porque es su obligación. Y ojalá sea su pasión, claro, porque, insisto, si no lo es, vámonos todos a derecho, por favor. Seguimos con las dificultades. Claro, compatibilizar el cambio que estamos viviendo con la cordura, porque insisto que esto no es fácil. Nos han entrenado para que nos contraten. No, se acabó. No nos van a contratar, señoritas, señoritos, señores y señoras. Hay que ser innovadores y mi consejo es que intenten montar cosas en Internet que tengan pegada de lo que a ustedes les gusta. Ojalá fuera sobre África, pero quiero decir, sobre lo que puedan, e intenten enterarse, formarse, leer, insisto, devorar buen material para saber también cómo vivir manteniendo esos medios en marcha. Vamos a tener muchos pequeños medios con muchas pequeñas audiencias. Ya estamos en eso, pero quiero decir, de aquí a 20 años, a 10, a 15 años, va a ser brutal. Vamos a tener que decir que tener 1000 personas que nos entren en una web de calidad es demoledor. Sí, porque esas 1000 personas son pocas,
pero van a tener que ser fieles, porque van a estar absolutamente adictas. Van a ser adictas a la información de calidad que les vamos a dar. Para eso hace falta dar información de calidad, claro. O sea, yo no creo que la gente sea imbécil, con matices. En sí misma, intrínsecamente. Creo que la estupidez que los medios de comunicación masivos en determinados programas no informativos y algunos informativos están machacando es rompible. Tiene que ser rompible. Y está en sus manos. Y esa televisión en Internet y a la carta y sin horarios, evidentemente, creo que es lo que tenemos encima. Y, por lo tanto, ahí hay un ámbito para trabajar. Hay un ámbito para trabajar. No quieran que les contrate la televisión local, si es que existe. Porque en algunas autonomías ya no. Digo, no sé. Evidentemente, hay que generar estas destrezas, ya termino, Chema, para colocar el tema preciso con el tratamiento adecuado en el medio que nos toque. Pepe es un maestro, Gemma es una maestra. Rosa María y Nicolás tienen otro problema, que es romper las líneas editoriales. Claro, bueno, pues ojalá salgan a la mesa y en el debate posterior de esta tarde. Y su trabajo difícil también va a ser fomentar esas nuevas ideas para hacer nuevos medios, ¿no? Con esto terminaría la comunicación y solamente decir que quiero dejar un matiz en la mesa que no tiene que ver con África. Y es que si en muchos países la crítica abrumadora hacia su falta de respeto a la libertad de expresión por cerrar medios de comunicación por causas políticas está en la mesa, creo que como poco nos deberíamos plantear en nuestras mesas, las de casa, las del trabajo, las de los amigos, si no podríamos decir lo mismo a la hora de cerrar medios de comunicación por motivos económicos, medios públicos, ¿eh? ¿Tenemos libertad de expresión al 100% en nuestro país cuando se cierra un medio y no pasa nada? Lo dejo en esa pregunta. No quiero ni entrar en debate en eso, pero no me quería ir de aquí sin decirlo porque estoy bastante enfadado. Muchas gracias, Javier. A vosotros. Pues ya ven, aquí Ángel Gonzalo a mi izquierda y Javier Bernabé a mi derecha han hecho, yo creo que una ponencia interesante sobre otras dos vertientes distintas totalmente a las que teníamos en la primera parte de este panel. El tiempo que resta se va a estructurar de la siguiente manera: se abre ahora un periodo de preguntas de unos 10-12 minutos para Javier y para Ángel, y luego subimos a la mesa a los anteriores y compartimos pues un debate mayor en el que entre ellos van a poder interactuar y también con ustedes, o incluso si alguien no está en la sala y nos está viendo por el streaming y quiere hacer una pregunta a través de Twitter, que ponga, además del hashtag ULLAfrica, pregunta a la mesa y quizás podemos acercarla, si les parece bien. Por tanto, ¿alguna pregunta para alguno de los dos? Vemos varias manos. Si les parece, hacemos un turno por aquí. Empezamos en la tercera fila, el señor de la izquierda. Les lleva un micro que, por cierto, ya funcionan. A ver. Sí. Sí. ¿Se oye? Sí. Si el mediador me lo permite, en lugar de una pregunta, voy a hacer un poco de publicidad. Imagino que la intervención de Ángel Gonzalo ha hecho que alguien se pregunte en la sala si Amnistía, aparte de Londres, está en otro sitio. Está también en Tenerife. Por tanto, si alguien de lo que él ha dicho le interesa colaborar con Amnistía, en la página web nos encuentra. Y algo relacionado con esta facultad, la semana que viene hacemos por segunda vez un ciclo de cine sobre derechos humanos. Concretamente, este año el texto lo ha escrito un profesor de esta facultad, el profesor Iturrate, y invito a todos los que quieran. Es en el TEA, es gratis, y bueno, pueden ver películas sobre derechos humanos, concretamente pena de muerte e inmigración, algunos temas relacionados con lo que habéis hablado. Perdonen por este auto, es como con las películas, ¿no? Viene perfecto entre la ponencia y las preguntas. Perdonen y gracias y felicidades a los ponentes y al compañero y amigo gracias. Ángel. ¿Alguna pregunta más por aquí? Mira, en la primera fila y atrás. Buenos días. Quería mi pregunta hacerla a Javier Bernabé. ¿Crees que hemos perdido la capacidad de saber lo que es la información? Es decir, con tantas décadas, tantos siglos de medios informativos de diversas índoles y en el desvío que se está habiendo ahora de los acontecimientos que están ocurriendo ahora, ¿crees que el lector, o
los ciudadanos no sabemos ya lo que es la información para valorar cuál es la calidad de la misma? Yo creo que nadie está sabiendo hacer valorar al lector, a la ciudadanía, lo que es la información, porque es mucho más fácil hacer lo otro. Quiero decir, aquí no hay buenos y malos en sí mismos. El sistema económico en el que están los medios está forzando a que se obligue a los colegas periodistas a hacer notas, a hacer información como si fueran churros. Eso es obvio, no estoy diciendo nada nuevo, pero bueno, en ese campo nos estamos moviendo. Claro, eso implica que la gente crea que lo que estás haciendo es información y no lo es, insisto, por lo menos no es periodismo informativo de calidad bajo el punto de vista de muchos analistas, no creo que sea yo solo en absoluto. El reto desde estos ámbitos universitarios también es, bueno, trabajar en lo contrario, ¿no? Trabajar en ver que hay periodistas que hacen muy buen trabajo y que, aunque sean pocos, son los que hay que potenciar. Y poco a poco, insisto, porque claro, aquí se hace un diagnóstico muy malo de la situación, pero yo intento dar también soluciones, ¿no? O sea, ¿qué ámbito de influencia tiene cada persona de esta sala? La persona que está a sus dos lados, sus amigos, su familia. Vamos a empezar a trabajar ya por ahí. Y empezar a decir, he visto este reportaje, y se lo pasas a unos colegas hasta que te llamen pesado o pesada. Bueno, bien, es un riesgo que corres, ¿no? Pero no queda más. O nos ponemos las pilas ya, o el periodismo informativo aquí y se va al traste, ¿eh? En Estados Unidos se dieron cuenta de esto hace 5 años, sobre su periodismo informativo. Estados Unidos podemos hacer muchas críticas, evidentemente, ¿no? Pero respecto a medios de comunicación, esto lo tienen impecable. Vieron una deficiencia brutal en la calidad de sus medios y el asunto fue tan grave que se llevó a discusión al Senado del país y estuvieron allí debatiendo, etcétera, etcétera. Evidentemente, eso no ha generado un cambio en la línea editorial de los medios, pero, coño, por lo menos había una inquietud incluso de los dueños de los medios, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer autocrítica y tirar para adelante por ese lado, ¿no? Bueno, si me permites por aquí primero, gracias. Me gustaría preguntarle a Javier, porque él dijo que los medios masivos hacían propaganda. ¿Y los medios alternativos, qué opinión te merecen? Porque a veces, ya que él conoce América Latina, podrá comentarnos algo al respecto. Parece que tanto unos como otros, o sea, solo es blanco o negro. Por ejemplo, el gobierno venezolano para unos es bueno, pero sin embargo para los medios alternativos es bueno. Y lo mismo pasa con Ecuador y con otros gobiernos, con el de Bolivia, con los gobiernos bolivarianos. Y con Colombia pasa algo más o menos parecido. Los medios tradicionales dicen, no, los malos son las FARC. Sin embargo, los medios alternativos hablan de los paramilitares. Habría que empezar a definir qué es un medio de comunicación. Y luego me gustaría preguntarle a Ángel, sé que es una tontería, y que seguro que es una pregunta recurrente, pero si hay algún país, o cuál es el país que más respeta los derechos humanos, porque supongo que todos los incumplirán, pero como hay países de los que apenas hay información en los medios, por ejemplo, se habla mucho de Estados Unidos, de Europa, incluso de Irak, pero hay países en África, por ejemplo, como la isla de Mauricio y las Seychelles, que parece que solo tuvieran playas, ¿no? Cortito. Lo que decía, lo primero es definir qué es un medio de comunicación. Si es un blog de pura propaganda, si es una revista que no tenga consejo de redacción, si tú no aplicas, insisto, contraste, contexto y rigor, me da igual que seas alternativo o ponle el apellido que quieras, no estás haciendo periodismo informativo. Y sencillo. El caso de Venezuela, daría para 3 días más. Es complicadísimo hacer información pura allí porque evidentemente el país está dicotomizado y la imagen que se nos está generando fuera es de mayor polarización todavía, ¿no? Entonces es bastante complicado. Insisto, si esto es la receta fácil, contraste, contexto y rigor, cuesta mucho trabajo, pero hay que tender a ello. Ángel. Sí, me preguntabas, bueno, desgraciadamente malas noticias. En todos los países se violan los derechos humanos. También hay buenas noticias, que no en todos se violan con la misma intensidad. Entonces, jamás hacemos un ranking porque sería imposible. Allá donde haya una víctima que sufre, como decía antes, debe haber alguien que lo denuncie. Y es igual de importante una víctima que sufre en Lampedusa, que sufre en Ceuta, que sufre en cualquier parte del mundo, que sufre en Mali.
Lo que sí que podemos hacer es hablar de violaciones de derechos humanos cuando se producen, por ejemplo, pena de muerte. Pues ahí sí que hay un componente numérico. ¿En qué países se ejecuta a más personas? Pues hay como los 5 grandes verdugos, ¿no? Pueden ser pues China, siempre está a la cabeza con miles de personas ejecutadas. También está Irán, está Irak, está Arabia Saudí y está también Estados Unidos, el paladín de la democracia. Atrás había una pregunta, ¿alguna más? Sí, por aquí. Gracias. Perdona, vamos a hacer una pregunta de las que han entrado en el timeline. Ahora vamos por ahí con el hashtag pregunta a la mesa. ¿Qué pensará Bernabé del intrusismo laboral? Preguntan. Buena pregunta. Volvemos a las definiciones. ¿Qué es intrusismo laboral? Que alguien que no tenga el título de periodista otorgado por una facultad de periodismo no puede hacer periodismo. Difícil, muy difícil. Yo soy periodista, licenciado en periodismo, pero lo veo, la respuesta es complicada. Es decir, yo creo que el periodismo es una profesión. Entonces, lo que opino de la palabra o del bloque de palabras ciencias de la información en público, grabado y en Internet no lo puedo decir. No lo puedo decir porque me echan. Entonces, claro, en este momento no puedo. Tienes que intentar romper las barreras editoriales. Más. Creo que para hacer periodismo hay que estar preparado como periodista. Creo que para hacer periodismo pedir el título de una licenciatura es, como poco, polémico. Vamos a discutirlo, claro. El título que se otorga hoy en día en las facultades de periodismo de nuestro país. Bien, es decir, un título de periodismo enfocado a hacer periodismo y no a cultura general, 3 años y 1 año y 0 calle y no sabes nada de la vida, porque nadie te ayuda a que la aprendas cuando estás estudiando, no es ser periodista. Entonces, vamos a trabajar el ámbito título, ¿no? A mí me encantaría que se pudiera exigir un título para hacer periodismo, sobre todo de crisis y conflictos, pero también me encantaría exigir ese mismo título a la gente que tiene perro y no lo adiestra, o a la gente que tiene hijos y no los educa. Entonces, o sea, la cuestión es la calidad que estamos dando a la hora de decir, esto es un título. Vamos a trabajar esa calidad para poder exigirlo al 100%. De momento, hay gente que hace muy buen periodismo, desgraciadamente, sin ser periodista. Desgraciadamente porque me encantaría que lo fueran, digo. Claro, bueno, para mí es un tema abierto, ¿no?, a debate. El micrófono ya está. Mi pregunta es para Javier Bernabé también. Y está relacionada con el final de su presentación. A ver si me puedo expresar. Lo que quiero saber es, bueno, y también con la dicotomía que planteó en un momento sobre el periodismo y la propaganda. ¿Qué cadena autonómica, qué cadena pública en España está justificada su inversión? Si es que hay alguna. O sea, ¿alguna hace periodismo? Quiero saber su opinión, pero me gustaría escuchar. No la tengo. No me estoy hackeando. Es que no tengo un estudio fehaciente de qué cadenas locales, si estamos hablando así, ¿no?, estaba pensando más bien en autonómicas, municipales y la nacional. Sobre la nacional sí, sobre la estatal sí. De las otras, ¿quién se puede decir? Han hecho. Sé que ha habido algunas cadenas que han tenido muy buenos programas y ha habido reportajes magníficos en alguna de las cadenas. Pero lo de la justificación de la inversión, o sea, si estamos eliminando ese dinero, o sea, la cuestión es, aquí hay una bolsa de dinero, hay un saco y no tenemos más, hay que repartirlo. Eliminamos en ese reparto la información a nuestra gente y mantenemos unos sueldos millonarios de diputados locales y de alcaldes. Yo no digo que haya que quitarlo de salud, digo que se puede quitar de otros sitios, ¿no? Y que cerrar un medio de comunicación de esa manera tan tajante, sobre todo cuando el tribunal máximo de tu línea te ha dicho que es anticonstitucional esa medida, hombre, como suave lo llamaría rastrero, ¿no?, en el ámbito así coloquial. Entonces, yo creo que habría que potenciar otro tipo de televisión pública, pero de ahí a las eliminamos, hay un abismo, ¿no? Todos queremos ser la BBC, con todos sus problemas y fallos, claro. Todos queremos que Radio Televisión Española sea la BBC.
pues no vamos por buen camino, ¿verdad? Claro. Más cuestiones. Si quieres, el compañero de atrás que estaba desde antes pendiente y ha cedido su palabra en un par de ocasiones. Muchas gracias por adelantado. Hoy por ti y mañana por mí. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Me parece que el panegírico curricular había que reducirlo. La otra pregunta es la dicotomía que planteaste sobre pasión y locura. Me parece un tanto patriarcalista, porque te olvidaste de las monjas. Yo añadiría resistencia también. Y para el otro compañero, esto es un poco de vacilón, para que las meninges se distiendan. Y para el otro compañero, saber si están trabajando en Nigeria sobre la infibulación y la ablación, por tener un dato. Yo poco tengo que decir. Respetarlo. O sea, no creo que la pasión y la locura sean paternalistas, pero bueno. Ángel. Sí, comentaba sobre la ablación, sobre la mutilación genital femenina. Sí, estamos trabajando, lo denunciamos, es una violación de derechos humanos, no es una cuestión cultural, como se quiere hacer llegar a veces, es una violación de derechos humanos contra las mujeres y las niñas. Ocurre en muchos países, en Ghana, donde yo vivía, también ocurre, por suerte. Está disminuyendo su uso y hay algunos casos que incluso se han producido en España. Entonces, allá donde, en Barcelona concretamente, en Cataluña, perdón, y allá donde se producen, los denunciamos y nos oponemos. Y ahí trabajamos con otras agencias internacionales que están combatiendo esta lacra y esta grave violación de derechos humanos. Vamos a ir con otra pregunta que ha llegado al timeline, si les parece. Hashtag pregunta a la mesa. Bernabé, ¿qué opinas de programas como Callejeros? Difícil. ¿No hay alguna facilidad? Esperemos que no. Que difícil porque tenemos un muy amigo, exalumno, que ha estado trabajando en Callejeros. Entonces, bueno, pues yo creo que la idea me parece muy buena. La manera de ejecutar esa idea me seguiría pareciendo buena si ese programa fuera real, quiero decir. O sea, si todo lo que me cuentan es real y no hay un trabajo de producción para forzar algunas situaciones. Ojalá, si ese trabajo fuera real, en el 100% de los casos pudiéramos aplaudirlo pues con fervor. Yo la información que tengo es, bueno, pues que esa fue la idea inicial y que después, por ir ganando audiencia, esa espectacularización fotografiada en lo que he contado antes, que no es una broma, ya decir la broma de Telecinco, no es ninguna broma, es tremendo. Pero vamos, esa espectacularización masiva, creo, es mi opinión, que llevó a la producción del programa a forzar las situaciones en algunos casos. Pero claro, lo que se cuenta creo que es necesario contarlo. La cuestión es cómo lo contemos, ¿no? En la primera fila, la última pregunta a este panel, si les parece, y ya luego pues hacemos el debate final con todos los miembros que han pasado por aquí durante la mañana. Mi pregunta es para Ángel. La jornada de hoy es de militares, periodistas y organizaciones humanitarias, ¿no? Como Amnistía Internacional. Y aquí ya se ha hablado de periodistas empotrados. Yo había oído antes el término encastrados. Y creo que es nuestro deber, por lo menos yo siento que es mi deber, mencionar el caso Couso. Creo que se lo debemos. Y por eso quería preguntarte a ti, Ángel, ¿qué hay de nuevo sobre ese caso? Pues desgraciadamente no hay nada nuevo. Como saben, hay un juez español de la Audiencia Nacional que está tratando de reabrir el caso. Y el caso Couso, a todas luces, parece pues, un crimen de guerra, un crimen internacional, porque es un atentado contra un periodista en el libre ejercicio de su profesión y ocurrió en Irak y fue bombardeado en el Hotel Palestina en el año 2003 cuando estaba pues, ejerciendo su trabajo. Desgraciadamente no hay nada nuevo. Esto es uno de los grandes debates, la justicia internacional, hasta dónde llega, los crímenes de guerra, los abusos que se cometen en los conflictos, la rendición de cuentas. Esto es una cosa verdaderamente brutal y que deslegitima muchas de las actuaciones en conflictos. Y esto ocurre, y tristemente, en Irak. Abu Ghraib,
la prisión de Abu Ghraib, las torturas documentadas, hechas públicas y por organizaciones internacionales como Amnistía, Human Rights Watch, los propios soldados que las cometieron las sacaron a la luz, con vídeos que circulan por Internet. También parte de implicación de tropas españolas en al menos un caso que se hizo público y hay en marcha una investigación militar que no sabemos si ha terminado. En el caso de Amnistía pedimos una investigación civil porque entendíamos que los malos tratos a detenidos deben de juzgarse bajo una jurisdicción civil y no militar. Y en el caso de Couso, pues desgraciadamente el caso está parado y llevar ante los tribunales a un militar estadounidense o a quien dio la orden es tremendamente difícil porque la legalidad internacional muchas veces durante las intervenciones internacionales está en entredicho y la justicia internacional hay que ser parte de la Corte Penal Internacional y esto es una de las críticas que quizá puede salir luego en el debate. A veces se hace que siempre se lleva ante la Corte Penal Internacional a líderes africanos. No quiere decir que no haya que llevarlos y que no haya que perseguirlos, pero no estaría de más también llevar a otros líderes que pueden haber cometido también crímenes internacionales, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, como es la tortura o el atentado contra un periodista. Muchas gracias, Ángel. Javier, no se me vayan. Ahora, si les parece, como decíamos, suben los ponentes del primer panel e iniciamos un último debate con más preguntas, con interactuación entre ellos. Nicolás, Pepe. Perdón, también antes que quería comentar, al hilo de Couso me ha venido a la cabeza un periodista español que ahora mismo está secuestrado en Siria, Marc Marginedas, del periódico, y es otro de los casos de periodistas en situación de conflicto y cómo viven, y él está secuestrado ahora mismo y esperamos y exigimos su pronta liberación, claro. Sí, ya lleva secuestrado pues más de un mes, ¿no? No, como no hay una fecha oficial de cuándo comienza el secuestro, cuando se tiene conocimiento de ello, sí, es prácticamente hace un mes. Bueno, pues como decía, vamos a ir ahora con este debate final. Si tienen inquietudes, dudas, preguntas, yo creo que es un momento para preguntar cualquier cosa a lo que a mi entender es un impresionante panel. Y vean qué curioso y qué difícil la situación y el mundo de los nuevos periodistas, de los que hay muchos aquí. O sea, nos enfrentamos a cómo comer y a la misma vez a informar de situaciones tan conflictivas como las que hemos planteado. En algún momento se ha hablado de emprender, que me parece interesante, es muy interesante que hablemos aquí de emprender, y creo que también sería importante redimensionar la profesión y hasta dónde llegamos y cómo llegamos. Les pongo un ejemplo en el que ando trabajando últimamente y que me parece que puede ser interesante también para debatir. Además de un medio de comunicación como tal, la plataforma en la que trabajamos, en ginginvalley.com, hemos pensado en llegar a los ciudadanos de primera mano y saltarnos la plataforma digital, que es lo que estamos utilizando, a través de reuniones con asociaciones de vecinos en la que le explicamos no solamente el trabajo que hacemos, sino las informaciones más destacadas de las últimas semanas. Y este trabajo está dejando resultados sorprendentes. Y es interesante que vayamos más allá de Internet, que lo utilicemos como plataforma, pero que vayamos más allá de Internet, porque hay muchos ciudadanos que no solo se informan o no se informan a través de Internet. Y la tradición oral, muy importante en África, no tiene por qué dejar de serlo hoy en día, aunque las tecnologías lo permitan. Entonces, por tanto, contar también con la perspectiva de redimensionar la información y sobre cómo llegamos a los ciudadanos. Y a la vez que se hace este trabajo, como decíamos, estamos hablando pues de malas prácticas de periodismo, de cómo buscarse la vida en una guerra viajando en transporte público, como hizo Pepe, de Amnistía Internacional y sus constantes denuncias sobre cómo las prácticas de guerra, o no, o a veces entre propios civiles, con la experiencia del coronel y a Nicolás, que lo veo más allá a la esquina, pues la cobertura impresionante desde la ética absoluta y la rigurosidad con la que hace sus informaciones en un medio con un alcance tremendo como es la cadena SER. Creo que están todos dispuestos a contestar lo que ustedes quieran o a debatir entre ellos. No sé si alguno de los que están quieren hacer algún comentario inicial. ¿Sí? Sí, es un comentario rápido que tiene que ver con la profesión. Bueno, ha salido aquí... O sea, yo hago periodismo de fuentes, o sea, hay también, en fin, una posibilidad para vosotros de ámbito laboral.
tal y como están las cosas que íbamos comentando, o sea, también las agencias internacionales necesitan periodistas formados para que elaboren esa información y para que trabajen con los periodistas de medios. A veces no se contempla como una salida laboral, pero en las organizaciones humanitarias y en agencias internacionales se reclutan también periodistas para elaborar esa información que decía, para llegar a esos sitios donde los medios no ponen a lo mejor el foco por falta de medios o falta de interés. Y bueno, pues es una oportunidad que es interesante que a lo mejor tengáis en cuenta y que os puede venir bien de cara al futuro. ¿Alguna cuestión? Me gustaría preguntarle, mientras se van animando a Nicolás y a Pepe, periodistas que han estado en zonas de conflicto, si Amnistía es una buena herramienta, si la utilizan, si al leer sus informes, ¿qué impresión les causa? Bueno, sí que es una fuente muy fiable, ¿no? Y no solo cuando está uno en la oficina, en la mesa, en la redacción, en esta hora que nos hemos convertido la mayoría de robots que picamos, cortamos, llamamos por teléfono y tal, sino que cuando estás en los países en los que hay vulneraciones de derechos humanos, puede ser el contexto de Mali, de la guerra, o puede ser la vulneración de derechos humanos que puede suponer una expulsión irregular de inmigrantes, como la del año pasado en el Peñón Isla de Tierra. Pues resulta que Amnistía pone a gente en la pista de los inmigrantes, habla con ellos, les sigue la pista, realiza informes, denuncia la situación, y eso ayuda a que un año después varios de los inmigrantes ya han presentado una denuncia contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por expulsión ilegal. Se han basado, entre otras cosas, en el informe de Amnistía Internacional los abogados para hacerlo. Es decir, es una fuente capital, es una fuente fiable, y el dato que daba Ángel es tremendo, ¿no? Es decir, nunca jamás han cometido un error en cuanto a la información que han publicado, y yo, vamos, si tuviera que acudir a organizaciones de este tipo con los ojos cerrados. Obviamente ellos tienen al menos dos fuentes para comprobar las informaciones, tampoco podemos vivir los medios únicamente de las líneas que marcan las organizaciones, esto es una lógica, pero desde luego Amnistía Internacional es una fuente absolutamente fiable y un foco y como se dice ahora, una tendencia, ¿no? El término de moda, es decir, Amnistía, tema que ubica en la actualidad, tema que es seguido por los medios mayoritariamente porque es una fuente de la que todos nos fiamos. Sí, yo creo que es un aliado, ¿no? En concreto el caso de Amnistía Internacional y la experiencia que yo tuve en Mali colaborando estrechamente con el responsable de Amnistía allí a la hora de facilitarle acceso a algunos testimonios, para mí fue muy aleccionador también, ¿no? De saber que tu trabajo también puede servir y tener otra dimensión diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que, y creo que es un tema que puede ser un objeto de debate interesante, que yo desconfío mucho de hacer periodismo. Antes hablábamos del término empotrados, ¿no? Con los militares, empotrado con una ONG, ¿no? También sí. Creo que no es sano, ¿no? Para el periodismo, porque tenemos que ser independientes a toda costa, ¿no? Y antes hablaba Javier en su estimulante intervención, brillante intervención de pasión y locura, yo añadiría compromiso, ¿no? Si me permite, porque creo que hoy en día ejercer el periodismo de verdad, sin ataduras, implica un compromiso y una renuncia, ¿no? Y esto también creo que es importante que lo sepan, ¿no? Como jóvenes periodistas o que quieren ser periodistas, hay que estar dispuestos a renunciar a muchas cosas y hacer un permanente ejercicio de compromiso con la verdad, ¿no? Que es con lo que hay que estar comprometidos, ¿no? Como periodistas, sobre todo. Así que... Bueno. Perdóname, Javier, sobre esto es muy interesante que sepan, por si no lo saben, que el 80-90% de la producción periodística española que cubre historias relacionadas con desarrollo, crisis nutricionales, etcétera, etcétera, y que aparece en la prensa escrita, en la tele o en la radio, está pagada por las ONG. Es decir, la cobertura de los periodistas como yo, que hemos ido a algunos de esos países invitados por las organizaciones, si no fuera porque algunas de las ONGs apuestan por estas historias y unas mejor, otras peor, llevan a los periodistas a ver estas realidades, no se publicaría. Es decir, para que tengan en cuenta, si la crisis de los medios supone que no se invierta, aparte tengo otra crítica al margen, porque hay que ser autocrítico, la mayoría de los directores de los medios de comunicación y de jefes de informativos les da igual la crisis alimentaria del Sahel, les preocupa mucho más la conferencia política del PSOE de este fin de semana.
Entonces, es una apuesta, por un lado hay que tener una mirada para que los medios apuesten por esas realidades y por otro lado la debilidad económica hace que los medios hoy tengan que nutrirse de eso. Yo, como BEP, estoy absolutamente en contra. Aplaudo a la agencia Reuters, que tiene prohibido cualquier viaje pagado de cualquier manera y en cualquier concepto. Ese tipo de principios periodísticos son con los que estoy de acuerdo, pero también estamos en la dicotomía de si llegas a un acuerdo con alguna organización que te puede presentar una oportunidad interesante para abordar una historia, si lo aceptas o no. Pero eso lo tienen que saber para que sepan lo que pasa. Y no es que me haya puesto aquí a hacer publicidad de la web del SER, sino que, como estamos hablando de la Valla de Melilla, yo regresé el martes por la tarde de allí para que vieran algunas de las imágenes de lo que está pasando, ¿no? Y la última crítica, y ahora dejo el micrófono a Javier, es que con la que está cayendo en Melilla, esta semana ha habido 3 intentos de salto de la valla, el último anoche 300 personas que los militares marroquíes han reprimido fuertemente, un muerto esta semana, otros 100 que saltaron. En Melilla no hay ni un solo periodista de ninguno de los grandes medios haciendo ninguna referencia, ningún trabajo sobre lo que está pasando en la valla, con lo cual eso nos tiene que hacer reflexionar otra vez sobre si este tipo de vulneraciones de derechos humanos se informan o no. Y el único gran diario que ha apostado por ello, aunque ya se había publicado en otros medios alternativos 10 días antes, fue el diario El País. Está muy bien que lo hagan, pero en la información, por ejemplo, como el periodista no ha podido ir allí, le falta ubicar la realidad, y es que en la valla, como han visto en alguna de estas fotos, jamás se ha quitado la cuchilla, el alambre que corta en el lado de la valla que da Marruecos. Podemos decir, no, es que la valla es marroquí. Esta discusión la tuvimos con militares y con Guardia Civil en Melilla en 2005 durante mucho tiempo, ¿no? La valla la construyó España, la valla la mantiene España, como vemos en este camión esta semana colocando la concertina. Y si se rompe la valla cuando saltan los inmigrantes, la arregla la empresa española que está contratada para mantenimiento. Entonces, si tenemos la concertina que ven ahora ahí y que raja la piel de los inmigrantes cuando intenta saltar, no podemos escurrir el bulto, ¿no? Entonces, simplemente, como ya que me pone en la muleta, yo entré ahí. Y la valla, perdón, solo se abre por lado español para empujarlos hacia Marruecos. No se puede para otro lado. Todos los que quedan en zona de entre vallas se pueden empujar hacia el lado de Marruecos y no hacia el otro lado. Yo tenía una pregunta para los dos colegas, ¿no? Para Nicolás y para Pepe. Porque lo que ha dicho Pepe me ha dejado preocupado, porque es cierto, pero falta resolver si merece la pena o no merece la pena hacer todo ese sacrificio que os está diciendo, ¿no? Porque si no merece la pena, y aquí en Secretaría os dejan cambiar de carrera, pues cambiar ya. Entonces quiero que me digan si merece la pena hacer todo ese sacrificio. Y bueno, dejo la pregunta también para las colegas por la tarde, que desgraciadamente no puedo quedarme, porque para mí es lo fundamental, ¿no? Te vas a sacrificar, vas a trabajar un montón. En muchos casos nadie te va a agradecer, por lo menos de los jefes, de tu gente sí, que hagas esa información con calidad a que no la hagas. ¿Todo eso merece la pena? Ahí está. Bueno, no sé. Vamos a ver, el periodismo es mucho más que un trabajo, es mucho más que un oficio, es una forma de vida, es una pasión, ¿no? Y a mí me gusta decir que es un oficio en el que aprendes todos los días, ¿no? Yo no sé si hay alguna... no sé, el día de tu muerte no es el día que aparece en tu certificado de función, es el día que dejas de aprender cosas, ¿no? Y este oficio a mí me ha permitido aprender todos los días, y África me ha permitido aprender constantemente, ¿no? Todos los días. Es un lugar al que siempre vuelvo, ¿no? Porque para mí es, ya digo, mucho más que un escenario donde desarrollo mi trabajo, ¿no? Y para mí, vamos, la respuesta es sí siempre, ¿no? Yo creo que es como un poco decías tú antes, ¿no? Si no estás dispuesto a desempeñarlo con pasión, olvídate, ¿no? Dedícate a otra cosa, efectivamente. Yo creo que es así, ¿no? Bueno, estoy totalmente en sintonía con Nicolás, por ejemplo, supongo que llevará unas peleas como las llevó Rosa María en una gran empresa para colocar temas y que de cada 10 te digan a uno que sí. Evidentemente él ya está en una situación que no es en la que empezó, sin duda alguna, que fue ahí con pico y pala. Ese trabajo de zapa con los jefes, bueno, ¿merece la pena el resultado final? ¿Que te puedan permitir ir allí? ¿Que lancéis esas fotos o no?
Bueno, merece la pena, sin duda alguna. Por eso seguimos en esta profesión, estamos aquí, les estamos intentando insuflar ánimos también, ¿no? Porque estamos describiendo una realidad compleja, pero el oficio merece la pena. Tanto Pepe como yo somos dos chicos como ustedes de aquí de Canarias, de un pueblo, una gran ciudad, diríamos nosotros, que es Telde. Sin tradición periodística en nuestra familia, empezamos a estudiar con nuestras becas, con nuestras ayudas públicas, conseguimos hacer la carrera, empezamos a colaborar con medios de Canarias y hemos conseguido hacer lo que nos gusta, tener una visión sobre lo que pasa más allá de lo que pasa en la punta del muelle, ¿no? Es decir, de lo que pasa a nuestro alrededor. En este caso en nuestro entorno cercano que es África y he tenido la suerte a través de esta profesión de conocer muchos rincones del planeta, ¿no? Y muchas realidades diferentes y ese enriquecimiento personal ya es indudable, ¿no? Y en cuanto al ejercicio del periodismo, muchas veces los periodistas somos demasiado ombliguistas, ¿no? Y hablamos mucho de la profesión y hablamos mucho de nosotros, lo importante que somos, bla, 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 bla. En todo caso, una información bien hecha, quitémosles la firma, una información bien hecha que contrasta, que da a conocer una realidad, que pone incógnitas sobre lo que está pasando, que está en contra de la propaganda y que pone en la escena pública, a través de los diversos medios que hay hoy, problemáticas que algunos quieren que no veamos. Yo creo que ese es el periodismo que merece la pena, ¿no? Y creo que tenemos mucho por delante todavía. Hay un caso, Germán, un segundito, hay un caso sobre la mesa de hoy, se llama África y conflictos armados, creo que no me acuerdo bien, periodismo humanitario y defensa, la información en el punto de mira, ese es el de esta tarde. El de por la mañana era cuando África es noticia, conflictos armados y crisis humanitaria. En toda la mañana no ha salido aquí al debate ni en ninguna de las ponencias el nombre de un territorio muy cercano a África, muy cercano a Canarias, que está aún por descolonizar y en la que hay una constante violación de los derechos humanos, que se llama el Sáhara Occidental. Y es un conflicto que los que hemos intentado informar sobre ello de forma constante se vuelve a soterrar, y es muy difícil. De hecho, las autoridades marroquíes impiden la entrada de periodistas, y no solamente de periodistas, sino de eurodiputados, de diputados a los que expulsan a puñetazos. No piensen ustedes, o piensen ustedes en lo que pueden hacer con ellos, con los saharauis que no están de acuerdo con la ocupación marroquí. Muchos de ellos, algunos están presos, más de un centenar, se consideran presos políticos, muchos miles exiliados en el desierto fuera de su casa, y es algo en lo que España tiene cierta responsabilidad y apenas actúa. Y sobre todo los periodistas, los que lo intentan cubrir, tienen muchas dificultades para hacerlo, y ninguna autoridad española, por supuesto, ha defendido. Nicolás tuvo una experiencia brusca. Hace un tiempo intentó entrar, de hecho, por el sur o por el norte o por el este, por donde él considerara, y acabó siendo pues expulsado después de forma violenta. Creo que es un elemento de denuncia muy importante que tenemos a muy pocos kilómetros de Canarias, y que algunos periodistas estamos hartos de denunciar. Y parece que oídos sordos, ¿no, Nicolás? Yo no sé qué impresión tiene, Gemma, perdóname, aprovechaba lo de Melilla es algo que está muy cercano a Canarias y que nos enfrentamos muchas veces a esa barrera, ¿no? Bueno, esto da para un seminario monográfico, ¿no? Lo de el escaso interés o el escaso hueco o espacio que hay en los medios de comunicación españoles sobre la cuestión del Sáhara Occidental merece mucho análisis, ¿no? Para recordar en las portadas de los medios españoles el interés por el Sáhara Occidental, hay que recordar, el caso de Aminetou Haidar, la huelga de hambre que protagonizó en Lanzarote, y podemos recordar las barbaridades que se dijeron sobre esa mujer, que para mí es un ejemplo en la lucha en la defensa de los derechos humanos, porque estaba molestando al gobierno progre del momento, una huelga de hambre que retaba a las autoridades españolas por una expulsión ilegal que pretendían hacer, y me da igual el color político, pero era un poco la tendencia, ¿no? De que cuando la sociedad va de progre y de bien con los derechos humanos, pero cuando nos molesta porque estamos gobernando los que supuestamente son los nuestros, somos muy intolerantes, ¿no? Y es una crítica generalizada. Como decía Ángel, los derechos humanos no pueden ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de delante, ni de centro, ni de detrás. Pero bueno, sobre el tema del Sáhara, segunda gran aparición, y la gran aparición de los últimos años, cuando se desmantela el campamento que estaba a las afueras del Ayun, ¿no? Que es de Misic. La información de los medios de comunicación españoles sobre el desmantelamiento del campamento fue penosa, errónea. Dimos cifras de muertos que no existieron, dimos cifras de desaparecidos que no existieron, nos fiamos solo de una fuente.
no contrastamos con la versión oficial. Había dos partes interesadas en contar su verdad en medio de un conflicto, como siempre. Y la obligación de los periodistas era intentar entrar y verlo. Nosotros intentamos eso sin éxito. Se habló de nuestra entrada y nuestra salida, cosa que no debería hablarse de si un periodista entra o no. Eso no es interesante. Nosotros intentamos entrar para contar lo que le estaba pasando a los saharauis, no para que se hablara de si nos echaban, si entramos o no. Entonces se convirtió en desde mi modesto punto de vista, en una especie de plataforma de marketing en la que los medios entraban, han echado al corresponsal de no sé quién del Sáhara, han echado de no sé qué medio fulanito y tal. Y tenías el momento ahí de tu titularcillo de gloria, ¿no? Así, desde mi punto de vista eso es una mala práctica profesional. Y lo digo criticando primero a mi empresa, que igual lo ven mi jefe por el streaming ahora y verán lo que pasa. Claro, de ese incidente, por ejemplo, la Amnistía Internacional sí tuvo un equipo ahí sobre el terreno y pudo documentar lo que hablaba antes a la hora de salir con cifras de muertos, tal. Claro, nosotros emitimos el informe, o sea, tardamos en sacarlo a la luz, precisamente por eso, porque es que las informaciones hay que contrastarlas y es muy difícil en un contexto como aquel que se dio, donde efectivamente, como dice Nico, había una guerra de cifras, aunque generalmente es algo que suele ocurrir. Y ahí también va un poco pues con la experiencia de la gente que tenga sobre el terreno. O sea, yo recuerdo la persona que nosotros teníamos allí en ese momento, que bueno, pues estaba muy versada porque había trabajado pues más de 15 años en Israel y los territorios ocupados. Y claro, en fin, llegó allí, lo veo y la hora, cómo te mueves, cómo sabes moverte, o sea, de qué manera, qué información tienes, a quién vas a preguntar, a qué tal. Y es curioso que efectivamente con medios de comunicación españoles se produjo que o bien nos dejaban entrar o bien les echaban, y nosotros teníamos un equipo sobre el terreno que documentó, que pudo hablar con todas las partes, visitar las cárceles, los centros de detención, incluso contar los cadáveres los que se produjeron. O sea que, en fin, al final es todo muy importante, toda la cuestión del rigor y el contrastar las fuentes y bueno, también me imagino que, claro, los tiempos de los medios de comunicación obviamente no son los tiempos que puede tener una organización como Amnistía. O sea, yo no tengo un informativo a las 2 que salir y tener que dar una noticia o por la noche o tal día. Puedo permitirme pues el tomarme las cosas con más calma, contrastar y salir cuando tenga pues una información, o sea, veraz, precisamente pues para evitar una pérdida de credibilidad o una pérdida pues al final de público, gente que te apoye. Y es curioso en ese caso cómo las autoridades marroquíes, que desde luego no se caracterizan por el respeto generalizado de los derechos humanos, sí nos dejaron trabajar. Gemma. Sí, pero bueno, voy a volver un poquito para atrás. Sí. Para atrás, simplemente responder a la pregunta de Javier. Él preguntaba si vale o no vale la pena. Yo creo que esta no es la cuestión, es nuestra obligación. No es que nos levantemos por la mañana y decidamos que hoy hago buen periodismo o hago mal periodismo. No, es nuestra responsabilidad. No hay otra. Un médico no va a decir, mira, hoy opero bien y hoy opero mal, o a este paciente lo dejo a medias. Y por eso yo creo que es simplemente una obligación. No, una obligación es hacerlo bien. Pero quiero decir, ¿vale la pena hacer eso? ¿Vale la pena que te vayas a Johannesburgo y estés un año y te lo pelees? ¿Vale? O sea, esa era la... Claro, pero bueno, si no lo vale, yo no lo haría a los 23 años. Si no valiera la pena, yo a los 23 años no me lanzaría a la piscina. Bueno, me meto aquí como... Hola. No, que digo, me meto como veterana. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en que es una obligación, pero estoy de acuerdo en que merece la pena, absolutamente. O sea, es decir, hay que hacerlo. Y desde luego, o sea, vamos, yo no cambiaría ni un minuto y he estado, pues bueno, haciendo esto pues desde los 20 años y tengo casi 70 y desde luego sigo en ello. O sea, es decir, que puedo no estar en la primera línea de la información, pero sí estoy en la primera línea de la defensa de la buena información. Y creo que eso es algo que vamos, que como tú has dicho, o sea, quiero decir que hasta que me muera, o sea, que pienso estar. Así que, chicos, nada, ánimo. Lo único que de fácil no tiene nada, pero precisamente quizá también por eso es por lo que tiene interés, ¿no? Y sobre todo, pues porque es, como dice Gemma,
una profesión de servicio. O sea, y bueno, pues todo lo que es servicio y ayudar a los demás, etcétera, tiene un componente de generosidad por tu parte, pero desde luego tiene un componente de enorme egoísmo porque se recibe muchísimo. Una cosita, o sea, yo creo que es importante también que lo vemos en la mesa, o sea, una forma de trabajo, además esto ejemplifica bastante bien, o sea, al final están los militares, estamos los humanitarios, periodistas, profesores de universidad, o sea, al final, bueno, yo creo que cada uno, si conoce cuál es su trabajo y siempre pues con respeto, pues la otra parte, al final es posible trabajar. Cuando estamos en una situación a lo mejor de conflicto, hay un montón de agentes que están allí, pues los militares hacen su trabajo, los humanitarios hacen el suyo, los periodistas el suyo, los profesores de universidad desde sus universidades también hacen el suyo, y bueno, esto es una amalgama que yo creo que es muy positiva para que os llevéis una idea en fin, de cómo se hace esto, de cómo se trabaja, y cada uno, yo creo que en su papel, respetando sus posiciones y respetando al otro, pues es fácil sacar conclusiones que yo creo que sean positivas, ¿no? Vamos a una pregunta por aquí. La verdad es que, al margen de la pregunta que va a hacer la compañera, creo que sería interesante escuchar las impresiones de los estudiantes, sobre todo esperanzas de futuro, intenciones, cómo lo ven, un poquito pues saber qué piensan y qué impresiones tienen de lo que se ha escuchado aquí esta mañana. Sí, cuando quieras. Yo quería hacerle una pregunta a Nicolás, que antes había dicho, cuando estaba hablando de la desnutrición en África, que va ya por el 20%, que la OMS ante esto, cuando supera el 15%, como me dijiste, como que se encendían algunas alarmas, ¿qué es lo que pasa? Se declara la emergencia alimentaria. Y cuando hay una serie de estadísticas internacionales, en este caso era el norte de Mali, cuando se supera el 20% de nutrición infantil entre menores de 5 años, nutrición infantil crónica, se genera la emergencia alimentaria. Si, por ejemplo, se supera ese índice, hay un índice de un niño muerto por cada 1000, hay carencia de alimentos, etcétera, etcétera, se estaría dando la circunstancia de la hambruna, que es la circunstancia extrema que por primera vez se ha declarado este siglo en Somalia, y la que dio como resultado los 247.000 muertos en apenas un año, por la peor sequía en los últimos 60 años en el África Austral y por las consecuencias de la guerra que hace que la gente no se pueda mover. Es decir, cuando vemos que una catástrofe natural, que es también una hambruna, se acerca, se está viendo desde hace muchísimo tiempo. Es decir, las consecuencias de la hambruna de Somalia se podían haber evitado perfectamente. Evitar una hambruna como esa valía $1.000 millones. $1.000 millones. Es decir, una parte ínfima de cualquier ayuda que se ha dado a rescatar cualquier banco. Es decir, estamos en un escenario en el que las cosas suceden, se prevén, las organizaciones humanitarias advirtieron de lo que iba a pasar en esa zona de África, y sigue pasando, ¿no? O países como la India. O sea, el mundo de las desigualdades, nuestro papel también, los periodistas, los medios, es decir, evidenciar las desigualdades. El mundo es injusto. Es tan injusto que en un solo país, que es India, que está ya metido en el G8 y una de las potencias económicas, etcétera, etcétera, tiene más niños hambrientos que toda el África subsahariana. Y va a lanzar su primera nave al espacio, la ha lanzado esta semana. Es decir, nuestra obligación es explicar a la gente todas esas realidades. Y cuando se llega al fracaso de que muere gente porque no se ha actuado a tiempo en una hambruna, nuestra obligación es denunciarlo y buscar las voces que lo hagan. Una cosita rápida, llamo la atención sobre una cosa que dice Nico. O sea, al final, para que se declare una emergencia humanitaria, para que se declare una hambruna, ¿ha habido alguien ahí que ha medido, que ha sacado esa información? Y vuelvo a lo mismo, o sea, también esas agencias internacionales quien documenta eso, o sea, muchas veces también son personas con formación de periodismo. Entonces, mirar también hacia, al final, esa información que sea rigurosa, a quién sabe hacer preguntas, a quién hay que hacer, de qué manera trabajar esa información. Esas son nuevas oportunidades que también tenéis y que podéis pues explorar de trabajo, porque al final trabajamos todos con información, y quien trabaja la información son los periodistas, y bueno, lo tengáis en cuenta. En la tercera fila. A ver, yo no soy alumna, evidente. A ver, lo primero de todo agradecer, porque yo soy profesora de sociología y me interesa muchísimo todos los temas que se han tratado. Soy también oyente, lectora
y, bueno, y una persona inquieta a nivel intelectual y, si me permiten la palabra, también político. Entonces, he estado disfrutando mucho. No voy a poder estar por la tarde, pero he disfrutado mucho. Dos cuestiones, al menos. Primero, el tema de lo que Javier planteaba de la locura y de la pasión, ¿vale? Yo también participo de ese planteamiento, que es un planteamiento que va más allá, que es un planteamiento también docente. Y creo que a veces intentamos definir la profesión, en este caso la profesión periodística, desde la perspectiva en la que uno se siente cómodo, y la que usted se siente cómodo en periodismo, tal y como yo he visto hasta ahora, un periodismo comprometido, ¿vale? Y eso no se consigue de la noche a la mañana, ni siquiera todos los alumnos que están aquí presentes van a participar de ese modelo, eso de entrada. Otra cosa distinta, obviamente, es que hay que hacer un buen periodismo independientemente de que sea comprometido o no. Es decir, y también lo echamos en falta. También echamos en falta que el periodista que se dedica a la parte cultural o que se dedica a ser un periodista deportivo o lo que sea, tiene que ser riguroso, tiene que ser por todas esas características que sabemos que también no solamente forman parte de vuestra profesión, sino también de otras profesiones, lógicamente. Hay mucho poder, muchísimo poder a través de los medios de comunicación, y se ha dicho poco desde mi punto de vista. Es decir, vale, yo creo que esto ya lo sabemos, pero el poder de convencimiento, de distracción, las creencias, los significados, todas esas cositas, ustedes en pequeña escala, pero digamos las grandes corporaciones de los medios de comunicación, pues obviamente están haciendo que también los jóvenes, los no tan jóvenes también, pero bueno, los jóvenes pues vayan creyéndose determinado tipo de formas de ver el mundo. Esa forma de ver el mundo que plantea Nicolás, en el sentido de, y creo que todos, ¿no?, y yo también, en el sentido de, a ver, si quieres describir la realidad es desigual, y ese es un objetivo claro por parte del periodismo, o por parte de, en este caso, de la profesión periodística, no siempre se asume. No siempre se asume. Y no solamente eso, sino las grandes líneas también editoriales, pues hace que se escondan no solamente visiones de periodistas, sino visiones de economistas, visiones de sociólogos, visiones de politólogos, es decir, visiones del mundo. Esto es una reflexión, obviamente no es ninguna pregunta, es más bien un agradecimiento a todos los que han participado, porque me han ofrecido o me han hecho ver, aunque esté concentrado en el tema de África, que también me interesa muchísimo, que otra gente que también trabajamos sobre ideas parecidas, pues no estemos tan solos. La idea que plantean tanto Javier como creo que Chema. Relacionado con una participación, acción casi que están hablando, es decir, hagamos un periodismo muy involucrado en la realidad para intentar de alguna manera oír las voces que no se oyen normalmente, es un periodismo de compromiso, y repito, y es la última idea, creo que yo me siento muy identificada con ese modelo, pero es un modelo que está sobreviviendo gracias a ustedes. O sea, quiero decir que tienen que tener una capacidad para convencer muy fuerte a los alumnos y alumnas que están aquí. Nada, es una reflexión más que una pregunta. Gracias. No, muy interesante el poder de los medios en el desarrollo incluso de los conflictos, ¿no? Cómo lo tapan, cómo lo vuelven a descubrir. No sé si, Javier, analizando los medios internacionales, ese poder se evidencia. No, yo creo que está claro que los medios de comunicación, quitando los públicos, en los privados de manera masiva, son multinacionales de la información y tienen intereses económicos en 20.000 cosas, por hacerlo muy rápido, ¿no? Estos son varias asignaturas de varios semestres, ¿verdad? Pero hay que manejar esa realidad. Entonces, para mí la dificultad estaba hace unos años, cuando esos medios de comunicación te daban trabajo. ¿Cuál era la dificultad? Plantearte si querías trabajar allí o no. Pero si ahora no hay esa dificultad, si ya no te dan trabajo. Entonces, quiero decir, te están echando. O te dan trabajo a 600 euros al mes de becario, trabajando entre 12 y 14 horas al día. ¿Bien? Cuando has firmado 4. Bien. Entonces, claro, ¿no será más sencillo, con toda la dificultad que conlleva, que es obvia, está ahí y es clara, diáfana, se ve, montar algo tranquilamente, aprendiendo cómo se monta algo en Internet como un medio de comunicación, no como un blog nada más, como un medio de comunicación, con X colegas en los que coincidas en el enfoque y en la temática, de calidad,
para intentar sacarte esos 600 euros para empezar y no estar aguantando jefes que no saben lo que te están... O sea, ellos saben lo que te están exigiendo, pero tú no sabes a dónde va tu trabajo, más allá de la papelera, ¿no? De que te fagocite cada 30 segundos cambiar una nota. No, digo, si la dicotomía fuera 2.000 eurazos por venderte, coño, es planteable, pero 632 euros sin seguridad social por venderte, chicos, valéis mucho más que eso. No sé si valéis 2.000, pero quiero decir, valéis más que 632. Coño, yo me lo plantearía, pero muy en serio, ¿no? Y estoy de acuerdo con la profesora. O sea, si te gusta el deporte, hazlo bien en deporte. Si te gusta X, hazlo bien en X. Pero, claro, nuestro ámbito era internacional y por eso lo hemos enfocado ahí, ¿no? Pero, claro, digo que esa opción ahora ya no es una locura. De veras, lo que pasa es que hay que concienciarse y decir, hostia, le echamos valor. Yo creo que merece la pena echarle ese valor, ¿no? Perdona, sí, a mí me parece que, por un lado, las nuevas tecnologías y el Internet, de alguna manera, han contribuido a generar también una crisis de ideas, ¿no?, en el periodismo tradicional, pero a la vez nos están poniendo sobre la mesa unas potencialidades enormes. O sea, a diferencia de otras épocas en las que tenías que trabajar necesariamente para un medio de comunicación que te diera el paraguas y el cobijo, hoy no. O sea, hoy podemos hacer, realmente se abre un mundo enorme de posibilidades, ¿no? Y esto me parece a mí mágico, ¿no?, el momento que vivimos. El otro día hablabas tú antes de Ramón Lobo, por ejemplo, ¿no?, que lo han echado del país, lo han metido en el ERE y tal. Y el otro día con Nicolás coincidíamos en Huelva con él en una jornada y de alguna manera llegábamos entre todos a una conclusión. Ramón, te han hecho un favor. Te han hecho un favor. O sea, Ramón ahora produce más y probablemente mejor de lo que lo hacía antes en el país. Y esto tiene que hacernos pensar, ¿no?, también que ustedes que están empezando tienen un mundo enorme de posibilidades y que, por ejemplo, cuando yo empecé no había, ¿no? Y yo soy un inmigrante digital de alguna manera. He tenido que... Claro, yo soy de Gutenberg. Yo también. O sea, yo cuando empecé aquí era con la máquina, tal, y trabajaba... Pero ahora es que es otra cosa, ¿no? Bueno, con la máquina de escribir no, ¿eh? Ya estaba el ordenador. Tú eres del tipómetro, Pepe, no te hagas el joven. Somos del tipómetro. Todavía... No, pero en todo caso, un poco las paradojas de las nuevas tecnologías, desde mi punto de vista, son dos cosas que se acaban de citar, ¿no? Lo que tú decías de tener que cambiar cada 40 minutos una nota o la inmediatez que asesina informaciones bien trabajadas cada 10 minutos. Es decir, ¿cuánto dura una información hoy? El tiempo que está colocada en la parte alta de una web influyente como El País y El Mundo, que todas las demás copian, incluidas las televisiones, las radios, etcétera, etcétera. Ese es un efecto maligno para mí de la inmediatez, igual que el tuiteo masivo de cualquier cosa que se me pasa por la cabeza. Es decir, un poquito de respeto, yo creo que también a la gente que te lee, ¿no? Es decir, eso por un lado. Y por otro lado, y haciendo referencia otra vez a Ramón Lobo, Internet y una idea te puede salvar profesionalmente. Y Ramón se está sosteniendo económicamente, profesionalmente, porque él mismo lo cuenta esto, viéndose la que le venía encima con los tambores de ERE, etcétera, etcétera, se empezó a labrar un perfil digital, un perfil, su propio blog, las líneas, las redes sociales, un perfil de Twitter, etcétera, etcétera, y desde que terminó es Ramón Lobo. O sea, es Ramón Lobo, que para mí es uno de los mejores reporteros de España de las últimas décadas. Por supuesto que lo tienen más fácil que ustedes que están empezando o que nosotros que estamos ahora aquí, ¿no? Pero supo ver la oportunidad de labrarse un perfil propio, diferente, posicionarse en una serie de temas y apostar por ello. Y hoy Ramón sigue trabajando, ganando dinero y viviendo del oficio. Vamos con una última pregunta, si les parece, para seguir más o menos cumpliendo el horario establecido por la organización en la última fila. Hola, ¿se me escucha? Yo... Sube la voz un poquito. ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Lo mío es una pregunta, pero precisamente la voy a plantear a modo de experiencia personal, aprovechando que están ustedes aquí y que creo que mi experiencia personal es un poco colectiva en cuanto a que creo que lo que yo vivo
lo vivimos o lo vamos a vivir todos los estudiantes de periodismo que estamos aquí y muchos de España, ¿no? Yo estudié periodismo. Bueno, de hecho, me encanta estas jornadas porque en la mesa que está ahí puesta, pues yo conocí a Javier Bernabé haciendo un curso de periodismo preventivo en la Universidad Complutense. Gracias a este curso conocí a Nicolás Castellano haciéndole una entrevista. Aparte he hecho prácticas, muchísimas prácticas, casi todas sin cobrar. Y conocí a Chema en Radio Club, bueno, él estaba en Las Palmas, pero quiero decir, yo estoy en una situación en la que ya hace años terminé periodismo, me contrataron por 2 euros la hora en una agencia de información, lo compatibilizaba estudiando fotografía, ahora pues estoy terminando un máster de estudios africanos porque siempre África ha sido para mí pues la especialización a la que pretendo aspirar. El caso es que veo que voy a terminar el máster, que tengo una carrera, muchos cursos, muchas prácticas y se me abre lo que quiero entender como un mundo de posibilidades, pero claro, no sé, estoy perdida, no sé si tengo que apostar e irme a África, que es mi sueño, y contar pues el periodismo comprometido del que hemos estado hablando en ese país, o la otra encrucijada es dejarlo todo y tirar la toalla, y como creo que mi caso no es único, desgraciadamente, pues me gustaría conocer el punto de vista de ustedes, que si lo han conseguido, y que me den su opinión. Bueno, Ruth, muchas gracias. Hola. Ella tiene un blog muy interesante, se llama Ruta por África. Sí, eso es. Sí, porque esa es otra. Aparte, pues claro, en esta política de trabajar gratis y darse a conocer siempre y a seguir aprendiendo, porque es un oficio, es que no tengo tiempo de nada, porque colaboro en un montón de sitios, todo gratis, me sigo formando. Entonces es como un círculo vicioso que yo digo, tengo 26 años y no sé, quiero empezar a aplicar y a ganarme la vida con todo lo que... Bueno, la verdad es que veo que conoces a casi toda la mesa, menos a mí, pero... Pero te sigo. Ahora ya nos conocemos. Más allá de, en fin, de teorías o de palabras alentadoras que son muy necesarias, te voy a contar solo un poquito, una pincelada de mi propia experiencia, ¿no? Yo tengo 42 años, cumplo este mes. No sé si son muchos o son pocos. El otro día me decía alguien, dice, bueno, Pepe, ya has doblado la esquina. Digo, y yo llevaba tiempo, soy uno de los cofundadores de Ingin Valley y llevaba mucho tiempo muy interesado por África, yendo y viniendo, digamos, pero cuando yo decido irme a África yo tenía 39 años, o sea, me decido ir a vivir allí, quiero decir que, y me voy con una mano delante y otra detrás, a mí nadie me dijo, vete que te vamos a publicar o simplemente vivía una situación laboral complicada, a pesar de que llevaba unos años que, bueno, tenía una carrera, digamos, medio hecha, o, en fin, nunca uno llega, ¿no? Nunca uno puede sentir que ha llegado a ningún sitio, ¿no? Pero me vi en una situación laboral complicada, laboral y personal. Y mi apuesta fue irme a hacer lo que yo realmente quería hacer, ¿no? A mí me parece que al final esa es el meollo del asunto, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer, ¿no? En tu vida? ¿A qué te quieres dedicar? Y yo llego a Senegal y durante 3 meses publico dos noticias y gano 300 euros en 2 meses, en 3 meses, ¿no? Y vamos, si yo fuera economista y hubiera hecho un balance, me cortan el cuello, ¿no? Y volví en Navidad, yo me había ido en octubre y volví en Navidad y yo sentía que podía, ¿sabes? Tenía la intuición de que realmente ahí había un potencial, porque bueno, pues era un lugar en el que no había mucha presencia de periodistas. Senegal era un país con una convulsión que venía. Al final también es un poco mirar y decir, bueno, y si tú lo que quieres es
irte a África, yo, vamos, no puedo hacer otra cosa que animarte. Quiero decir, ¿que va a ser difícil? Pues claro que sí, ¿no? Yo durante prácticamente un año no me comí un colín. Quiero decir, fue una experiencia personal muy complicada, pero aprendí muchísimo también. Ese año me sirvió para aprender a vivir con pocos medios, a adaptarme, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando iba de Dakar a Bamako en 2012, y lo hice 4 veces, yo iba en guagua, y eran 38, 36 horas de guagua. Pero de cada viaje en guagua saqué 1 o 2 temas, porque claro, en 38 horas compartiendo con la gente, imagínate, ¿no? Fronteras, historias personales, etcétera, ¿no? Si hubiera ido en avión probablemente no hubiera sacado los temas. Quiero decir, los problemas también a veces son potencialidades de cosas, ¿no? Y bueno, no sé, esa es un poco la experiencia personal que... Sí, yo quería decir también, o sea, que no te rindas, que si, como dice Pepe, o sea, si es tu pasión, o sea, inténtalo, o sea, aguanta hasta donde puedas aguantar. O sea, yo también he estado un año en África, me fui a vivir allí, también me fui sin nada. La diferencia es que, claro, cogí una excedencia y sabía que si me iban mal las cosas podía volver. Pero es una experiencia apasionante. Y lo que aprendes viviendo, y cuando él habla de cruzar fronteras y 38 horas de trotro o de guagua, claro, ahí te salen temas. Y como él dice, yo los primeros meses todavía no sabía ni dónde estaba. Pues mira, luego al tercer mes conseguí una colaboración con Radio Nacional y luego tal, o sea, son poquitas cosas. Aprendes a vivir con pocos medios, aprendes a tal, y eso es una experiencia que te traes. También es cierto, o sea, que después de un año pues ya hice balance. Además, bueno, pues también están los riesgos de vivir allí. O sea, yo fui con mi mujer, que fue a trabajar como voluntaria en un hospital, y ella tuvo 2 veces malaria. Y esto es una cosa que está ahí y que tú tienes que saber, y en fin, pero te traes una experiencia de vida, y si eres periodista y te gusta... Yo trabajé también en una emisora local, no hemos hablado, yo creo que Gemma a lo mejor habla esta tarde de ello, de los periodistas locales, los periodistas africanos, creo que también va a intervenir uno, y es muy interesante también su experiencia allí y todo el campo que se abre y el intercambio de oportunidades. Si aquí lo tenemos complicado, imaginaos cómo están los medios en África, los periodistas en África, y la conexión a Internet que tienen allí no es la de aquí. Y yo he dado cursos de Twitter con una sábana en una comunidad y sin ordenador. Y he estado en una emisora que funcionaba sin ordenador, a manubrio, haciendo las notas, y en fin. Pero si es tu pasión, adelante, o sea, hasta donde puedas aguantar. Y te vas a traer siempre muchas cosas positivas, de verdad. Javier. Yo muy breve, un pequeño giro. Las experiencias de todos estos viejales que estamos aquí en la mesa, yo 46, Angelito cree que tiene menos, pero yo soy jovencito, mentalmente no, te pueden valer relativamente. Creo que las que te pueden valer al 100% son las experiencias de tus pares. Es decir, que yo te cuente que yo me hice a los 27 años América Latina, estuve 2 años, bien, muy bien. Todavía te queda 1 para los 27, perfecto. No. Un porcentaje elevadísimo, que creo que es elevadísimo, por más, no sé, el 30% de alumnos míos de cada año de mi especialidad se largan. Y mucha de esta gente está quedándose en sitios haciendo cosas. Pepe sabe de una colega que me ha acordado, ¿no? de Alma, se fue a hacer la práctica de mi curso a Senegal, a Dakar, se acabó la práctica, se ha quedado en Dakar. Yo no sabía lo que había montado, me lo contó Pepe anoche, ha montado una pequeña empresita de comunicación y está peleándola en Dakar, y por los últimos datos que me dijiste, no le va mal. O sea, tirar la toalla, o sea, un paso atrás, nunca. Si es lo que tú quieres hacer, dale. ¿Por qué? Pues coño, no es un suicidio. Hay un montón de ejemplos de gente de tu edad a las que echándole valor y conocimiento del área y humildad y asunción de un montón de cosas, ¿no? O sea, no vamos ahora a vacilar aquí de las enfermedades de cada uno. Pero vamos, la chica de Ángel, 2 malarias, yo tengo mi dengue, perfecto. Bueno, tienes que asumirlo. Ya, y disfrutarlo probablemente, ¿no? Porque eso implica que estás haciendo lo que quieres hacer y que puedes comer. O sea, era solo eso, ¿no? Bueno, una malaria en un periodista da mucho caché, mira Kapuczynski, o sea, que tú tranquila. Que no, en cualquier caso yo, vamos, te animaría a que termines tu máster o tu tesis y definas el lugar a donde quieres ir y que te pires para allá. Es que en tu caso está clarísimo, ya lo hemos comentado alguna vez, es decir, te apasiona el asunto, te interesa, todo lo que no se da se pierde, o sea, tienes que darte algo, probar, y si en caso que no vaya bien, pues esa experiencia que te traes en la mochila. Pero yo en tu lugar, vamos, ya estaría buscando en el mapa a dónde irme.
voy a contradecirme parcialmente, porque yo me fui con 23 años a El Salvador a trabajar y estuve más de un año trabajando allí en un periódico local. También tuve la misma experiencia en Ecuador posteriormente y luego me he dedicado a la historia del portal, de la plataforma sobre África. Últimamente, paralelamente, lo compatibilizo con la información local y voy a hacer una oda a la información local y a su necesidad en este momento. Aquí hemos estado hablando mucho de África, pero es muy necesaria la información local de calidad porque su deterioro está deteriorando nuestra sociedad y en este momento la huida de talentos periodísticos hacia el exterior está haciendo que las redacciones locales de información local súper importante se queden vacías de gente con curiosidad, con intención, con ganas de hacer buen periodismo, ¿no? Yo soy un apasionado de la información internacional y las peleas mías con Pepe son épicas de por qué estoy, por qué no estoy, por qué no me voy o por qué me quedo. Pero a pesar de ser un apasionado de la información internacional, he apostado por seguir interesándome y poder hacerla cuando puedo, pero por no dejar de hacer información local, porque creo que la sociedad canaria, particularmente y la española, también necesita periodistas que se queden haciendo información aquí, en los pueblos, en las ciudades y acercándose a la gente. Valora, Ruth, las opciones, pero creo que no hay que despreciar lo interesante y lo necesario de hacer información local de calidad. Si me permiten. Pero para eso tendrían que contratarme, ¿sabes? O que emprender, ¿no? O que emprender. Vamos a ir... ¿Tienes, Nico? Vamos a ir terminando esta mesa de la mañana agradeciendo a la Universidad de La Laguna por la organización, también al Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa por la interesante aportación y más que van a hacer por la tarde, donde estará el segundo panel en el que estará Jesús Díaz Alcalde, el teniente coronel precisamente del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Joan Tussell, jefe del área de medios de comunicación de Casa África, Gemma Parellada, que ha intervenido en las preguntas, corresponsal en África para El País, CNN Radio, France Internacional y Ara Radio, ¿verdad? Makaila Ngembla, que debería haber estado aquí pero no ha podido viajar con Ryanair, veremos si podemos contactar con él, al parecer la organización está trabajando en ello. Y Rosa María Calaf, todos la conocemos, es corresponsal de Televisión Española, una interesante ponencia de cuando se instala la mentira. Será a partir de las 4 de la tarde, disculpamos los 15 minutitos que nos hemos excedido, pero creemos que el debate merecía la pena. Muchísimas gracias y una cosa clara, nunca dejes de intentarlo. Hasta la tarde.